¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Novela patrocinado por Josué. Capítulo 521. Un soldado rúnico. Wang Baole podría tener un control férreo sobre sí mismo. Sin embargo, la vista del cadáver y su ficha de identidad todavía hizo temblar a Wang Baole. Su respiración se aceleró. No tuvo tiempo de pensar, ya que una repentina e intensa sensación de peligro surgió cerca de él. Wang Baole se retiró casi tan pronto como sintió el peligro, pero la aparición de la ficha de identidad lo había sorprendido y había sido un paso demasiado lento. Eso retrasó su retirada. Esto complicó su plan original de abandonar el área con lesiones mínimas. La luz negra se acercó al instante, atronadora, y chocó con la espada voladora tricolor. La espada zumbó como golpeada por una fuerza inmensa y repentina. Mientras temblaba, el único hilo de luz negra se dividió en 10 hilos de repente. Se cruzaron y se dirigieron hacia Wang Baole desde diferentes direcciones. Parecían decididos a cortarlo en múltiples pedazos. Con el peligro cerniéndose sobre él, Wang Baole rugió y presionó sus manos juntas en una serie de sellos manuales. La espada voladora tricolor y la cinta estallaron en una luz brillante. Sus armamentos térmicos desataron su poder simultáneamente. El núcleo oscuro dentro del cuerpo de Wang Baole desató un gran fuego oscuro que surgió hacia afuera, y también desató todo el poder de su transformación inmortal del rayo. Bloodkey se elevó a los cielos mientras su cuerpo físico apoyaba la liberación de todo ese poder. Finalmente, se las arregló para salir corriendo del área hechizada antes de que los 10 hilos de luz negra convergieran y lo cortaran en pedazos. A pesar de su fuga, la reacción violenta de luchar contra la luz negra aún estalló dentro de su cuerpo después de que él se fue. La sangre se derramó de los labios de Wang Baole. Sus órganos internos realmente dolieron esta vez. El dolor habría hecho que otra persona perdiera la conciencia de inmediato. Sin embargo, Wang Baole era un personaje vicioso, y era especialmente vicioso consigo mismo. Soportó el dolor y no se detuvo después de salir corriendo. Aceleró y corrió, tan rápido como fue capaz de, hacia la distancia, un arco iris que tronó en el cielo. Sabía que aunque se había asegurado de que no había nadie más en el área, no era seguro para él permanecer en el peligroso cuerpo de la espada ahora. La mejor opción que tenía era hacer todo lo posible para salir del cuerpo de la espada lo más rápido posible y regresar a la región del mango de la espada. Desató toda su velocidad y no se detuvo. La barrera defensiva que separaba el cuerpo de la espada y el mango de la espada estaba solo a 10 millas adelante, y ninguna niebla obstruía su visión o su camino. Wang Baole era como un arco largo que se disparó por el aire rápidamente. Se acercó a la barrera defensiva, luego, en el siguiente instante, salió corriendo. Tan pronto como salió del otro lado, Wang Baole escupió otro bocado de sangre. Podía sentir las temperaturas considerablemente más frías. Fue una sensación relajante. Se sentía como si hubiera salido del verano y hubiera entrado en otoño. Por supuesto, eso fue en una escala comparativa. La temperatura en el mango de la espada todavía era alta. Sin embargo, en comparación con el cuerpo de la espada, parecía casi tan frío como el otoño. El estado de ánimo de Wang Bao le mejoró ligeramente con la temperatura relativamente más fría. No bajó la velocidad y salió corriendo. Durante todo el viaje, vigiló sus alrededores. Después de asegurarse de que nadie lo siguiera o intentara emboscarlo, finalmente soltó un suspiro de alivio. Sus heridas fueron relativamente graves, por lo que encontró una isla desierta, construyó una simple cueva, luego entró y se sentó inmediatamente, con las piernas cruzadas. Después de sacar y tragar unas pastillas, comenzó a meditar. Pasaron 7 días. Cuando Wang Bao le volvió a abrir los ojos, un destello de luz brilló a través de ellos. La mayoría de sus heridas fueron casi completamente curadas. Estaba en camino a una recuperación completa. El ex es demasiado poderoso, tuve suerte de que tuviera lagunas. Sin las lagunas, si quisiera entrar y agarrar algo, tendría que sacrificar todos mis tesoros dármicos. Yo haría una pérdida. Wang Bao le pensó en el hexágono en la cima de la montaña y se estremeció. Luego, se entusiasmó con sus ganancias. Lo sacó apresuradamente para su inspección. Se fue inmediatamente después de obtener las bolsas de almacenamiento. Luego, cuando llegó a esta isla, había comenzado su curación al instante. No había tenido la oportunidad de mirar lo que había logrado recuperar. Los sacó uno por uno y los contó.
Sus ojos comenzaron a brillar intensamente. Tengo 39 bolsas de almacenamiento. Pensó emocionado. Sintió como si hubiera golpeado la lotería. Su mirada recorrió las bolsas de almacenamiento con anticipación, y levantó una y extendió sus sentidos espirituales. Sus ojos brillaron. Volteó su mano y una muestra de identidad gris del tamaño de su palma apareció en su mano. Era frío al tacto y parecía estar hecho de un material que se enfriaba en la naturaleza. Ondas de fuerza supresora emanaban de él. Estaba claro que este no era un artículo ordinario. Un nombre estaba escrito en el frente, y había 2 caracteres escritos en la parte posterior también. Wan Baole no era ajeno al lenguaje escrito utilizado en el vasto expansión Dao Palace. De hecho, el lenguaje escrito se usaba común y predominantemente en la Federación. Sin embargo, nadie reveló que esto había venido del vasto palacio del Dao de la expansión. Muchas técnicas de cultivo en la Federación se habían originado a partir de fragmentos de la espada antigua, después de todo. Además, tenían a Moga Ozi. Por eso Wan Baole no tuvo problemas para leer la escritura. Era un idioma extranjero que todo cultivador tenía que aprender y dominar. San Ian, secta exterior. Wan Baole sostuvo la ficha de identidad en su mano y leyó los personajes a ambos lados de la ficha. Gris, rojo, morado, negro. Los colores corresponden a las fichas de identidad que pertenecen a los discípulos de la secta externa, discípulos de la secta interna, discípulos centrales y ancianos, respectivamente. Sin embargo, no hay reglas de color similares que rijan los colores de la ficha de identidad del Gran Anciano Supremo. Wan Bao le recordó el resumen de la misión que explica los diferentes niveles de fichas de identidad. Estaba seguro de que la ficha de identidad que tenía en la mano ahora pertenecía a un discípulo de la secta externa y que valía 100 créditos de batalla. Wan Bao le dejó a un lado la ficha de identidad y continuó hurgando en la bolsa de almacenamiento. No había muchos artículos adentro, y la mayoría de ellos estaban dañados. Tampoco había muchas pastillas. Estaba claro que San Ian no era un discípulo de la secta exterior particularmente rico. Wan Baole no se rindió, y abrió la segunda bolsa de almacenamiento con gran anticipación. Había otra ficha de identidad del discípulo de la secta exterior dentro, así como una botella de píldora sellada. Wan Baole no tenía claro el nombre de la píldora, pero por el aspecto de la botella, la píldora debe ser bastante valiosa. Abrió la botella y echó un vistazo. Jadeó. Esta píldora, simplemente olí, y ahora el Spirit Ki en mi cuerpo se agita. Esto es un tesoro. Wan Bao le mantuvo la botella con entusiasmo antes de continuar con la siguiente bolsa de almacenamiento. Los gritos de sorpresa y alegría continuaron surgiendo cuando Wan Bao le abrió y revisó las bolsas de almacenamiento. Sus ojos se abrieron cuando llegó a la 31ª bolsa de almacenamiento, con la agitación clara en su rostro. Los artículos y la ficha de identidad contenida dentro de esta bolsa de almacenamiento eran diferentes de lo que había encontrado en los demás. El token de identidad era de color rojo. Una señal de identidad del discípulo de la secta interna. Wan Bao le aclaró su mente e inspeccionó cuidadosamente la bolsa de almacenamiento del discípulo de la secta interna. Encontró miles de piedras blancas dentro. No estaba seguro de para qué estaban destinados. Además, también encontró 5 monedas de cobre. Cada una de las monedas de cobre era del tamaño de la mitad de su palma. Un lado mostraba el tótem de un demonio de aspecto vicioso, el otro tenía una serie de personajes. Espíritus de montaña, dioses del trueno. Mata a estos demonios, pon a estos espíritus de rodillas. Destruye a estos demonios y exorciza todo mal. Protege lo eterno y lo divino. Wan Bao le miró aturdido las monedas de cobre. No tenía idea de lo que eran, pero podía sentir el aura de un tesoro dármico que emanaba de ellos. Los puso a un lado. Intentaría descubrir más sobre ellos cuando regresara al vasto expansión Dao Palace. Había algunos otros artículos al azar en la bolsa de almacenamiento, y finalmente, un deslizamiento de jade blanco. Esto llamó la atención de Wang Baole. Extendió sus sentidos espirituales e inspeccionó el deslizamiento de jade, y su respiración se detuvo. Cogió las monedas de cobre a su lado, luego miró de nuevo el deslizamiento de jade. Después de un largo momento, murmuró: ¿Un soldado rúnico? El deslizamiento de jade documentó la forma de refinar y controlar un tipo de soldado rúnico. Era un tipo especial de tesoro dármico que era bastante poderoso. Las 5 monedas de cobre se clasificaron como una especie de soldado rúnico.
Después de un breve estudio, Wang Baole se dio cuenta de la vasta extensión de conocimiento escondido dentro del deslizamiento de Jade. Esto no era algo que pudiera comprender en un corto periodo de tiempo, por lo que guardó el deslizamiento de Jade con cuidado. Se trasladó a las otras bolsas de almacenamiento. Después de completar su inspección de todas las bolsas de almacenamiento, miró sus devoluciones. Su corazón comenzó a acelerarse. Si solo contara las fichas de identidad que había encontrado, las 38 fichas de identidad de los discípulos de la secta externa y la ficha de identidad de un discípulo de la secta interna le ganarían una gran suma de créditos de batalla. También había encontrado muchas píldoras, así como tesoros térmicos parcialmente dañados. Sin evaluación, su valor aún era indeterminado. Sin embargo, Wang Bao le creía que también le traerían una cantidad significativa de créditos de batalla. El viaje de Wang Baole al cuerpo de la espada le había valido grandes ganancias. Definitivamente incitaría a los celos si otros se enteraran. Todavía queda la píldora que parece una píldora del universo. Sin mencionar, el token de identidad púrpura. Ante ese pensamiento, los ojos de Wang Baole brillaron con una luz intensa. No había manera de que estuviera a punto de olvidar la causa de sus heridas. Todo fue porque se había sorprendido al ver la ficha de identidad púrpura. Purple representaba un discípulo central, y la ficha de identidad de un discípulo central valía 20.000 créditos de batalla. Wang Baole tampoco iba a olvidar los muchos pabellones bien conservados en la cima de la montaña. También había, la figura sentada con las piernas cruzadas en la cueva que se alza sobre el pico de la montaña. Si mi suposición es correcta, la montaña, debe ser la morada de la cueva de algún discípulo central del verdadero gran palacio del Dao de la expansión. Una morada de la cueva perteneciente a un discípulo central que nunca antes había sido encontrada y excavada por nadie. Wang Baole solo tuvo que pensar brevemente en cuánto valía antes de que sus ojos se pusieran rojos de deseo. Capítulo 522. Digestión de sus recompensas. La bolsa de almacenamiento de un discípulo de la secta externa contiene tantas cosas valiosas. Un discípulo interno de la secta contiene más. Si continuamos por esa línea de pensamiento, el discípulo central dentro de la morada de la cueva debería tener innumerables tesoros en su bolsa de almacenamiento. Los ojos de Wang Bao le brillaron intensamente. Su corazón se aceleró. Había notado que aunque había encontrado bastantes artículos valiosos en estas bolsas de almacenamiento, no había visto una sola técnica de cultivo. Wang Bao le estaba intrigado por esto. No entendía por qué esto era así. Solo podía concluir que los cultivadores de los que había obtenido las bolsas de almacenamiento no tenían un rango suficientemente alto. Sin embargo, no fue una explicación muy satisfactoria. Debe haber técnicas de cultivo en el discípulo central. Algo extraño está sucediendo si no se encuentra nada. Wang Bao le respiró hondo y dejó a un lado sus pensamientos. Todavía no podía dejar de lado su deseo de lo que descansaba en la cima de la montaña. Sabía que la tierra en el cuerpo de la espada experimentaba transformaciones de vez en cuando, por lo que el pico de la montaña podría no quedarse donde estaba por mucho tiempo. Sería una pérdida increíble si se alejara, para nunca volver a ser encontrado. Wang Baole no podía soportar la idea de ver tanta riqueza increíble deslizarse entre sus dedos, justo delante de sus ojos. Sin embargo, se sintió frustrado cuando pensó en lo poderoso que había sido el hechizo. La sensación de impotencia hizo que Wang Bao le suspirara repetidamente. Que así sea. Está claro que no estoy destinado a tenerlos. Wang Bao le suspiró de nuevo. Inspeccionó sus heridas y confirmó que se estaba recuperando sin problemas. Luego, salió de la isla desierta y voló hacia el vasto palacio del Dao de la expansión. Al menos mis ganancias de este viaje siguen siendo aceptables. Wang Bao le continuó consolándose durante su viaje de regreso. Se teletransportó 5 veces, y finalmente regresó al vasto expansión Dao Palace. Todo el viaje transcurrió sin problemas, y no encontró ningún peligro. Su humor se aligeró cuando se acercó a la isla principal de vasto expansión Dao Palace. Aceleró, salió disparado como un rayo y llegó al vasto palacio del Dao de la expansión. Tenía la intención de regresar a Greenfield Island primero. Sin embargo, se dio cuenta de que tenía numerosos artículos en su bolsa de almacenamiento que requerían evaluación. Por eso había elegido venir primero al vasto expansión Dao Palace. Estaba preocupado por el proceso de autenticación. Sabía cómo la posesión de un tesoro inmenso podría meter en problemas a un hombre inocente. No estaría tan preocupado si lo que tenía no fuera tan valioso.
Sin embargo, si hubiera algo de increíble valor entre lo que había recogido, no había duda del peligro que enfrentaría en ese momento. Es por eso que Wang Baole no buscó de inmediato a alguien para evaluar sus artículos por su cuenta cuando llegó al extenso palacio del Dao de la Gran Expansión. En cambio, se dirigió a la biblioteca e hizo una investigación independiente. Aunque aún podría perderse algo durante la autenticación real, esta era la mejor solución que podía pensar en este momento. Wang Baole pasó 2 semanas en la biblioteca. Cuando salió del pabellón, fue con alegría en sus ojos y emoción en su corazón. Si bien no pudo determinar con plena confianza la naturaleza de la píldora que los 7 espíritus jóvenes le habían dado, después de examinar los materiales en la biblioteca, estaba bastante seguro de que había una alta probabilidad de que la píldora fuera una píldora del universo. Tengo que mantener esto. Esta será la mejor píldora complementaria para avanzar del reino de la formación del núcleo al reino del alma naciente. Y ese soldado rúnico, las 5 monedas de cobre son soldados rúnicos. Aunque no hay mucha información registrada en la biblioteca, según la información en el deslizamiento de Jade que se encuentra en el discípulo de la secta interna, si puedo liberar todo el poder de las 5 monedas de cobre, cada una de ellas rivalizaría con un alma naciente cultivador del reino. Esto fue lo que más emocionó a Wang Baole. Decidió hacer una investigación más profunda sobre el soldado rúnico. También había investigado un poco sobre los otros artículos. Wang Baole decidió no dejar que nadie supiera que los tenía en su poder. También había algunas píldoras sobre las que Wang Baole había hecho un breve estudio. No tenía claro para qué se usaba la mayoría de ellos. Sin embargo, había 3 botellas que estaba seguro de que eran píldoras de contención de cultivo que podían ser tomadas por los cultivadores del reino de la formación del núcleo. Una píldora costó algo así como 2000 créditos de batalla en el vasto expansión Dao Palace, y tuvo excelentes efectos para un cultivador del reino de la formación del núcleo. Wang Baole también leyó de algunos de los libros que cuando se toma con otras píldoras, también podría ayudar a un cultivador del reino de la formación del núcleo con la curación. Wang Baole hizo sus cálculos. Había encontrado 6 o más de estas píldoras de contención de cultivo. Empujó el impulso inmediato de intercambiar sus tokens de identidad y abandonó el vasto palacio del Dao de la expansión con fuego en su corazón. No hay prisa por intercambiar créditos. Acabo de regresar. Primero me estableceré, manejaré todos mis asuntos, luego obtendré mis créditos en unos días. Ante ese pensamiento, Wang Baole aceleró. Salió corriendo del vasto expansión Dao Palace y se dirigió directamente a Greenfire Island. Greenfire Island apareció en su vista pronto. Cuando Wang Baole vio su propia isla y sintió que el rico espíritu Qi se extendía desde la isla, su corazón se llenó de felicidad. Llegó a su morada de la cueva. Tan pronto como entró en su morada de la cueva, activó la formación de la matriz y cerró las puertas de su residencia. Entró en el área destinada a la reclusión y sacó las 5 monedas de cobre. Una luz brillante y extraña brilló en sus ojos mientras estudiaba las monedas de cobre. Sacó el papel de jade que documentaba al soldado rúnico y comenzó a estudiarlo. No tardó mucho. Después de 3 días, Wang Bao le dejó caer el jade, su cabeza palpitaba. No estaba familiarizado con los soldados rúnicos, por eso se había tomado un tiempo para comprenderlo. El soldado rúnico tenía 3 hienas. Puedes usarlo como un tesoro gármico. Puedes transformarlo en un soldado para luchar contra tus enemigos, como un títere. Finalmente, puedes combinar a los soldados para formar una formación de matriz rúnica con un gran poder destructivo. Estas 5 monedas de cobre deben formar una formación de matriz rúnica completa. Wang Bao le bajó la cabeza y miró las monedas de cobre. A pesar de la anticipación que le ardía en el corazón, había intentado varias veces en el transcurso de los 3 días manejar las monedas de cobre, sin éxito. Solo había logrado que una de las monedas volara a su alrededor como un tesoro dármico ordinario. No era porque le faltara el cultivo, era que le faltaba su comprensión del soldado rúnico. El deslizamiento de Jade había declarado claramente que no todos podían manejar un soldado rúnico. Solo uno con suficiente talento y competencia en este aspecto podría hacerlo. De todos modos, incluso si logro controlar la primera forma de una de las monedas, su poder sigue siendo. Wang Bao le entrecerró los ojos. Con una serie de sellos manuales, consiguió una moneda de cobre para volar al instante. Se ralentizó mientras lo rodeaba. Agitó su mano derecha, y una marioneta apareció ante él. Los ojos de la marioneta brillaron mientras lanzaba su puño hacia Wang Bao.
Tan pronto como se acercó el puño, la moneda de cobre voló e intentó detener el ataque. Chocaron. La moneda de cobre estalló en un relámpago y la marioneta se estremeció, rompiéndose instantáneamente en múltiples pedazos. Luego se convirtió en polvo. Al ver eso, el corazón de Wang Baole se aceleró. Mientras miraba la moneda de cobre que tenía delante, el calor le enrojeció los ojos. Tenía grandes expectativas sobre cuándo podría controlar al soldado rúnico y sus otras hienas. A medida que mi comprensión del soldado rúnico se profundice, llegará un día en que pueda controlar las 5 monedas de cobre. Podré invocar su segunda y tercera formas. Mientras lamentaba su incapacidad para hacerlo ahora, Wang Baole todavía estaba satisfecho de sí mismo. Sabía que esas cosas no podían ser apresuradas. Conservó las monedas de cobre y sacó una píldora de contención de cultivo. Después de mirarlo, se lo tragó de un solo trago. Según lo que había leído Wang Baole, la píldora de contención de cultivo contenía propiedades medicinales muy poderosas. A menudo era necesario tomarlo junto con algunos líquidos espirituales. Sin embargo, a Wang Baole no le importaba. Había comido píldoras que solo los cultivadores del reino del alma naciente podrían haber comido y sobrevivido. Esto no iba a ser un problema para él. Ese fue de hecho el caso. Los efectos de la píldora podrían ser abrumadores para otros, pero Wang Baole tenía un cuerpo físico fuerte y resistente. Tenía un núcleo oscuro y un núcleo rayo. Después de tragar la píldora, sintió un repentino calor intenso explotar dentro de él. Luego, fue rápidamente absorbido por su cuerpo. Lo que siguió a continuación fue un avance menor en su nivel de cultivo. Horas después, cuando Wang Baole volvió a abrir los ojos, pudo sentir claramente que su cultivo había mejorado. Emocionado, tragó una segunda y luego una tercera píldora. 2 días después, cuando Wang Baole finalmente digirió la última píldora de contención del cultivo, un atronador retumbó dentro de su cuerpo. Los rayos en todo su cuerpo que se habían formado debido a su práctica de la transformación inmortal del rayo se habían vuelto más poderosos. Serpentearon por todo su cuerpo, haciéndolo parecer un ser formado completamente por un rayo. Fue una vista aterradora. Finalmente alcanzó el nivel perfeccionado del reino de la formación del núcleo en la etapa inicial. Estaba a solo un paso del reino de la formación del núcleo a mitad de etapa. Tal progreso en el cultivo sería inimaginable en la Federación. Apenas había pasado un año desde que Wang Baole había avanzado del reino del establecimiento de la fundación al reino de la formación del núcleo. Wang Baole se regodeó en satisfacción y emoción y luego suspiró. Pensé que tenía las bendiciones de Lady Fortune en la Tierra. Cuando llegué a Marte, me di cuenta de que estaba equivocado. Fue en Marte donde Lady Fortune colocó sus bendiciones sobre mí. Ahora, finalmente me di cuenta de que me había equivocado todo el tiempo. Soy el verdadero hijo de la fortuna en esta antigua espada de bronce verdoso. Wang Baole se regodeó en su buen humor. Sacó el resto de sus pastillas y estaba a punto de comprobar cuáles podía tomar. Fue entonces cuando vio un cadáver tirado en su bolsa de almacenamiento. Su buen humor se zambulló profundamente y se volvió solemne. Alguien de la Federación de Plántulas finalmente cayó. Wang Bao le suspiró después de un largo silencio. Sacó su deslizamiento regional de Jade Spirit Internet. Después de pensarlo un poco, decidió informar a todos en el grupo de chat. Queridos compañeros taoístas de la Federación, Fan Lu ha caído. Escribiré un informe e informaré a la Federación. Por favor, tenga cuidado y tenga en cuenta su propia seguridad. El anuncio de Wang Bao le envió al bullicioso y animado grupo de chat a un repentino silencio mortal. No hubo transmisiones. Nadie habló, todos parecían estar tambaleándose por la sorpresa ante la repentina noticia. Todos se habían quedado en silencio. Capítulo 523. Equipo Adonis. El hecho de que fueran capaces de convertirse en una plántula de la Federación indicaba un nivel de resistencia mental y emocional que superaba el de una persona común. No hubo alboroto por la muerte de Fan Lu. Todos habían estado mentalmente preparados antes de su viaje. La muerte de Fan Mu simplemente hizo que todos fueran más cautelosos. Incluso el propio Wang Baole no experimentó ninguna pena verdadera. No había conocido a Fan Mu muy bien. Además, había visto demasiada muerte. Puede que no estén sensible a todo, pero sabía que la muerte era inevitable en el camino del cultivo. El camino del cultivo era largo y sin aliento. La muerte no se pudo evitar. Como lo había elegido, tenía que aprender a dejarlo ir también.
Por supuesto, lo más importante era el hecho de que no se conocían muy bien. Si la persona que había muerto fuera Zuo Yifan, Zhao Yamen o incluso Kong Dao, Wang Bao le estaría experimentando sentimientos más intensos al respecto. Por eso envió por separado una transmisión a los tres, advirtiéndoles que tengan cuidado. Zuo Yifan y Zhao Yamen parecían estar bien. No habían salido de las islas a las que habían sido asignados. Kong Dao, por otro lado, había salido en una misión con algunos otros cultivadores del extenso palacio del Dao de la Gran Expansión con quienes se había hecho amigo cuando recibió la transmisión de Wang Baole. Levantó la guardia y se volvió más cauteloso después de ver el mensaje de Wang Baole. Sin embargo, Wang Baole no estaba particularmente preocupado por Kong Dao. Había nacido en el mar de las bestias y se había ido a Marte cuando era un niño débil y joven, y sobrevivió solo en el planeta. No había duda de que tenía algo especial escondido bajo la manga. Además, Kong Dao era un personaje vicioso y brutal. Su racha violenta solo se oscureció cuando Wang Baole estaba cerca. De hecho, según la evaluación de Wang Baole, el segundo cultivador del reino de la formación central que emerja de las semillas de la Federación probablemente sea Kong Dao o Zhao Yamen. Wang Baole finalmente pudo tranquilizarlo después de haber informado a las semillas de la Federación sobre la muerte de Fan Lu. Él recogió sus ganancias de su viaje. No pudo evitar pensar en la ficha de identidad púrpura que había visto antes de escapar. Una ficha de identidad del discípulo central. Eso es 20.000 créditos de batalla. El deseo y la codicia surgieron dentro de Wang Baole una vez más. Pensó mucho en ello. Contó los casi 8.000 créditos de batalla que tenía ahora, y la determinación comenzó a brillar en sus ojos. Tengo que hacer otro viaje. No puedo simplemente rendirme. Tendré que preparar un montón de píldoras curativas para el viaje. Ante ese pensamiento, Wang Bao le sacó las fichas de identidad que había recogido. Sus ojos brillaron, y sacó su jade de transmisión de voz y contactó a Xia Yan. Preguntó sobre los precios de las píldoras curativas. Luego, casualmente preguntó sobre los intercambios por tokens de identidad. Una ficha de identidad. Uno de un discípulo central definitivamente atraería la atención de la secta. Sin embargo, a nadie le importan las fichas de identidad que pertenecen a los discípulos de la secta exterior. Recuerdo que el mayor número de tokens de identidad que alguien envió superó los 80. Por supuesto, la secta también recibiría una alerta si alguien presenta más de 10 fichas de identidad pertenecientes a los discípulos de la secta interna. Es por eso que muchas personas hacen múltiples presentaciones en su lugar. Después de todo, todos tienen sus propios secretos, secretos que desean mantener ocultos a los demás. Xia Yang era un hombre de negocios que tenía una presciencia divina. Inmediatamente tuvo sus conjeturas cuando escuchó las preguntas aparentemente casuales de Wang Baole. Pensó en las muchas veces que había trabajado junto con Wang Baole y decidió compartir lo que sabía con él. Finalmente, se rió y proporcionó opciones para que Wang Bao le intercambiara fichas de identidad por píldoras y otros artículos de igual valor. Le dijo a Wang Baole que podía hacer tales intercambios en cualquier momento. Al escuchar eso, Wang Bao le dejó caer su jade. Después de pensarlo un poco, contactó a Yun Piaozi. Este último sintió que aún le debía un favor a Wang Baole. Por eso, cuando Wang Bao le vino a hacer preguntas, también compartió lo que Xia Yang le había dicho a Wang Baole. Wang Baole finalmente tranquilizó su corazón. Se puso de pie y salió de la cueva. Se dirigió hacia el vasto expansión Dao Palace una vez más, a la losa de piedra de la misión donde podía intercambiar créditos de batalla. El lugar estaba lleno de gente cuando llegó. El vasto expansión Dao Palace había diseñado el área de intercambio para la máxima privacidad. A menos que uno tenga ciertos derechos de acceso, le resultará difícil descubrir cuántos créditos de batalla ha intercambiado otra persona. Wang Bao le esperó un momento. Si bien nadie le estaba prestando demasiada atención, intercambió 15 fichas de identidad de los discípulos de la secta externa por 1500 créditos de batalla. Después de un rato, sacó otras 15 fichas. Obtuvo un total de 3000 créditos de batalla. No continuó sino que se fue. Se contactó con Xia Yang para agradecerle. Luego, intercambió las fichas restantes, incluida la que pertenece a un discípulo de la secta interna, por grandes cantidades de píldoras curativas. El acuerdo le costó a Wang Baole aproximadamente 2000 créditos de batalla. Esta fue una transacción bastante grande para Xia Yang. Por eso Xia Yang era extremadamente amigable con Wang Baole. Incluso le dio un descuento a Wang Baole.
Wang Baole se quedó con más de 10.000 créditos de batalla después de la transacción. Todavía tenía bastantes artículos que aún no había vendido. También tenía sus Spirit Boats a la venta. Yun Piaozi le había informado que estaba a punto de finalizar un trato. Volvería con resultados pronto. Wang Baole se sorprendió por la cantidad de riqueza que tenía después de hacer sus cálculos. De hecho, me he vuelto tan rico sin siquiera saberlo. Wang Baole se golpeó la barriga con una mirada de satisfacción. Su estado de ánimo se disparó. Sin embargo, no tenía la intención de enviar ninguna técnica de cultivo. Planeaba acumular más riqueza y luego enviarlos a todos de una vez. Eso crearía un impacto en la federación. El impacto resultaría útil y conveniente cuando regresara y asumiera el cargo de nuevo presidente de la federación. Parece que tengo que visitar el cuerpo de la espada de nuevo. Esa es la única forma de hacerse rico. Wang Bao le reafirmó su decisión. Sacó su Jade Slip de transmisión de voz, con la intención de encontrar a alguien que hiciera el viaje con él. Sabía eso solo, no sería lo suficientemente poderoso. Solo al asociarse con amigos que fueran confiables y confiables podría cosechar la mayor cantidad de recompensas en la peligrosa región que era el cuerpo de la espada. Wang Baole no tuvo que pensar a quién consideraba confiable y confiable. Inmediatamente contactó a Zhao Yamen primero. Zhao Yamen se había vuelto más distante hacia Wang Baole. Sin embargo, ella no podía competir contra el implacable entusiasmo de Wang Baole. Wang Baole compartió con ella los inmensos tesoros que se encuentran en el cuerpo de la espada y su descubrimiento de la morada de la cueva en la cima de la montaña. A pesar de su personalidad genial, su respiración se aceleró ligeramente al escuchar eso. Una morada de la cueva del discípulo central que nunca se ha excavado antes. Zhao Yamen no lo hubiera creído si alguien más le hubiera dicho esto, pero este era Wang Baole. Después de un momento de contemplación, se decidió. Ella acordó formar una fiesta con él. Un ex es en realidad un tipo de formación de matriz. Con los talentos de Zhao Yamen en formaciones de matriz, ella podrá brindar una gran ayuda. Todavía necesito que alguien cuide mi espalda. Ante ese pensamiento, Wang Bao le contactó de inmediato a Zuo Yifan. Aunque el nivel de cultivo de Zuo Yifan no era lo suficientemente poderoso, Wang Bao le creía que la confiabilidad era mucho más importante que el nivel de cultivo. Zuo Yifan no dudó después de recibir la transmisión de voz y escuchar la propuesta de Wang Baole. Aceptó de inmediato. Acordaron un momento. Después de pensarlo un poco, Wang Baole también contactó a Kondao. Desafortunadamente, no logró comunicarse con él. Esto significaba que la ubicación de Kondao estaba más allá del radio de comunicación regional de Spirit Internet. Su ubicación y la de Wang Baole estaban separadas por una gran distancia. Multa. Los tres de nosotros es suficiente. Wang Bao le dejó a un lado su deslizamiento de jade. Después de pensarlo, transfirió 2.000 créditos de batalla a Zhao Yamen. Yamen, tenemos que resolver el problema de la formación de la matriz. Descubra lo que necesita y haga los preparativos necesarios. Zhao Yamen no tuvo miedo de gastar los créditos de batalla después de recibirlos. Ella inmediatamente comenzó sus preparativos. Wang Baole no envió ningún crédito de batalla a Zuo Yifan. Envió unas pastillas que había recibido en su lugar. Informó a Zuo Yifan las propiedades que tenían las píldoras, luego regresó a Greenfield Island. Allí, esperó el día en que se reunieran. El tiempo pasó volando, pasaron 5 días y se acercó la fecha acordada. Durante esos 5 días, Wang Baole continuó su cultivo para asegurarse de mantenerse en plena y también calculó los créditos que había gastado en el próximo viaje. 2.000 créditos de píldoras y otros 2.000 créditos para los preparativos de Zhao Yamen. También están los 3.000 créditos de batalla necesarios para la teletransportación. El gasto para este viaje es de 7.000 créditos. Sin embargo, vale la pena. Después de todo, una ficha de identidad de un discípulo central vale 20.000 créditos, y no hemos contado los otros elementos en la cueva. Esperemos, el pico de la montaña todavía está donde estaba y no se ha alejado. Wang Bao le pensó con ansiedad. Había estado desenterrando considerable información durante este periodo. Sabía que cada cambio en el cuerpo de la espada podría ocurrir tan pronto como con 3 o 5 días de diferencia. Existe la posibilidad de que también ocurra después de meses. A pesar de sentirse ansioso, Wang Bao le sabía que no tenía sentido sentirse ansioso por ciertas cosas. Él esperó pacientemente.
A la mañana siguiente, Zhao Yamen y Zhuo Yifan llegaron por separado y se reunieron en Greenfield Island. No perdieron el tiempo e inmediatamente se transformaron en arcoíris y corrieron hacia la formación de teletransportación más cercana. Wang Bao le sabía exactamente a dónde ir. Él aceleró. Durante el viaje, compartió lo que había encontrado con Zhao Yamen y Zhuo Yifan. Ambos se alarmaron cuando se enteraron de su encuentro. Obtuvieron una comprensión más profunda del coraje y descaro de Wang Bao. También tenían una mayor comprensión del cuerpo de la espada, que nunca habían estado antes. La conversación continuó durante todo el viaje. Después de 5 rondas de teletransportación, finalmente llegaron a la frontera que separa el mango de la espada y el cuerpo de la espada. Eso es todo. Podemos entrar desde aquí. El pico de la montaña está a una docena de millas de distancia. Esperemos que nadie nos encuentre aquí, y que la tierra no se haya transformado y se haya alejado. De lo contrario, tendremos que buscarlo en otro lugar. Wang Bao le dijo en voz baja mientras miraba la barrera defensiva que separaba las dos regiones. La frontera parecía un vasto barranco desde lejos. Se desplegó en cada extremo, extendiéndose sin cesar en el horizonte. La barrera defensiva se alzaba sobre el barranco, y uno podía entrar al otro lado desde cualquier punto de la barrera. Por eso Wang Baole no estaba tan preocupado de que alguien descubriera que habían entrado en el cuerpo de la espada. Capítulo 524. ¿Una oportunidad de oro? ¿Es este el lugar? Zhao Yamen contempló el mundo dentro de la barrera defensiva desde afuera. Ella respiró hondo. Estaba claramente sorprendida por lo que estaba viendo. Ella miró a Wang Baole. Aunque sabía que el cultivo de Wang Baole sobrepasaba el de ella y el de otros cultivadores, creía que este no era un lugar en el que un cultivador ordinario del reino de la formación central pudiera ingresar libremente. Zhuo Yifan tenía las mismas opiniones. Se sorprendió por lo que vio al otro lado de la barrera defensiva. Estaba claro que lo que había a cada lado de la barrera eran mundos separados. Cualquiera que lo mire por primera vez se sorprendería. Wang Baole se alegró de ver su sorpresa. Aunque parecía imperturbable mientras agitaba su mano. Una vez que entremos desde aquí, entraremos en el cuerpo de la espada. Estaremos dentro del sol. Las temperaturas en el interior son abrasadoras y el peligro acecha en cada esquina. Hay maleficios y lágrimas espaciales, el mar de fuego y los huracanes. Cualquiera de esos puede destruir nuestras formas físicas y espirituales, sin embargo, no tiene que preocuparse demasiado. Mientras te mantengas cerca a mi lado, deberías estar bien. Wang Bao le tosió. A pesar de decir eso, permaneció en alerta máxima. Podía aceptar que ocurrieran heridas, pero no permitiría que Zhao Yamen o Zhuo Yifan murieran en su guardia. Después de hablar, Wang Bao le pensó un poco. Luego continuó dando instrucciones más detalladas, hasta que tanto Zhao Yamen como Zhuo Yifan escucharon con atención lo que estaba diciendo y comenzaron a parecer muy alertas y en guardia. Luego, dio un paso y atravesó la barrera defensiva. Esta no fue la primera aventura de Zhao Yamen y Zhuo Yifan con Wang Baole, por lo que lo siguieron rápidamente y con familiaridad. Los tres pasaron la barrera defensiva, donde las olas de calor abrasador los recibieron. Wang Baole comenzó a correr hacia adelante. Zhao Yamen estaba actualmente en el reino perfeccionado del establecimiento de la fundación, al igual que Zhuo Yifan. Si bien su velocidad no podía compararse con la de Wang Baole, con algunos ajustes por parte de Wang Baole, lograron ingresar al cuerpo de la espada sin problemas y evitar el mar de fuego, los huracanes y las lágrimas espaciales. Su viaje estuvo ausente de peligro, y viajaron rápidamente. Mientras corrían por las tierras, presenciaron erupciones en el mar de fuego y cambios en las tierras. Se acercaron a su destino constantemente. Zhuo Yifan nunca había estado tan alerta y cauteloso en toda su vida. Sabía que su nivel de cultivo no era tan alto como todos preferían, pero confiaba en Wang Baole. Además, estaba preparado para hacer todo lo posible para evitar que cualquier accidente ocurriera con sus amigos en caso de encontrarse con algún peligro. Zhao Yamen estuvo en silencio durante todo el viaje. Sin embargo, estaba analizando posibles estrategias en su cabeza. Después de ver los picos de las montañas en el cielo, así como los maleficios en ellos, su respiración claramente se detuvo por un momento. Un destello de color parpadeó en sus ojos. Ella estaba desatando todo su talento en formación de matriz en su mente. Con descansos ocasionales y eligiendo tomar la ruta más larga, tomaron 1 hora antes de llegar finalmente al pico de la montaña donde Wang Baole adquirió sus tokens de identidad.
Cuando Wang Bao le vio el pico inclinado de la montaña desde lejos, lanzó un suspiro de alivio. Su principal preocupación era la ocurrencia de alguna transformación y el pico de la montaña cambiando a una ubicación diferente. Si eso hubiera sucedido, esos créditos que había gastado no habrían servido de nada. Eso es todo. Men, contamos con usted para que nos hagamos ricos. He puesto algunos miles de créditos de batalla en esto. Wang Bao le miró a Zhao Yamen con anticipación en sus ojos. Zhao Yamen había estado revisando sus planes en su mente. Su rostro pareció oscurecerse cuando escuchó lo que dijo Wang Bao. Ella lo ignoró, dio unos pasos hacia adelante y levantó su mano derecha. Miró sin parpadear el pico de la montaña mientras comenzaba a formar una serie de sellos manuales. Yifan, ¿por qué crees que Zhao Yamen me está dando el hombro frío? ¿No somos todos hermanos? Wang Bao le suspiró y le susurró a Zuo Yifan. Baole, ¿realmente no lo sabes o estás fingiendo? Zuo Yifan estaba sin palabras. Le dio unas palmaditas en el hombro a Wang Baole, luego caminó hacia Zhao Yamen. Se puso de guardia junto a ella. Wang Baole se quedó allí, parpadeando. Sus ojos pasaron por Zhao Yamen. Luego, se dio una palmada en la frente. Suspiró secretamente con exasperación. Esto se trata de Li Waner, ¿verdad? Pero, Men, eres mi hermano. Te trato como un verdadero hermano mío. ¿Realmente piensas? Wang Bao le tosió. Se palmeó el estómago. Esto no fue culpa de Zhao Yamen, pensó en secreto. Esto se debía a que era la persona más guapa de toda la federación. Era el más delgado de toda la federación. También fue el cultivador más excelente de toda la federación. Wang Bao le suspiró ante ese pensamiento. Una sensación de autosatisfacción llenó su ser, pero fue de corta duración. Zhao Yamen frunció el ceño y luego dijo fríamente. Gordo, ¿todavía te quedan títeres? Suelta algunos para probar el ex. Quiero ver todo el proceso de activación. Wang Bao le casi renunció cuando escuchó lo que dijo Zhao Yamen. Gordo era una palabra tabú para él. Estaba a punto de mirarlo cuando Zhao Yamen se giró y lo miró de reojo. El aura que exudaba entonces, el sentimiento que daba, era casi idéntico al del gobernador de la colonia marciana que Wang Bao le recordaba. Wang Bao le respiró hondo. Se consoló insistiendo en secreto que no tenía miedo de su madre. Estaba haciendo esto debido a su compañerismo. Sacó la barriga y caminó hacia adelante. Luego, sacó sus títeres y los arrojó. Corrieron hacia el pico de la montaña, y la luz negra apareció instantáneamente y los convirtió en polvo. La escena alarmó a Zuo Yifan, y los ojos de Zhao Yamen se entrecerraron. Después de un momento de contemplación, sacó un deslizamiento de jade que estaba destinado especialmente para documentar formaciones de matriz. Comenzó a escribir inscripciones y a diseñar una formación de matriz que disiparía el ex. El tiempo pasó lentamente. Pasaron 2 días. Durante estos 2 días, Zhao Yamen apenas dormía o descansaba. Ella comenzó a parecer exhausta y frágil. Zuo Yifan y Wang Baole tampoco tuvieron tiempo para descansar, ya que estaban de guardia y vigilaban los alrededores. Afortunadamente, no necesitaban hacer esto por mucho tiempo. Zhao Yamen de repente levantó la cabeza al tercer día. En general, un ex es un tipo de formación de matriz. Sin embargo, hay diferentes tipos de exes. Si no me equivoco, este ex en particular es una formación de matriz interconectada de varias capas. Disparar cualquier punto desataría todo el poder de toda la formación de la matriz. Tenemos una ventana de seguridad de 30 respiraciones. Zhao Yamen miró a Wang Baole después de decir eso. Yamen, Yifan, los dos irán a los pabellones. Me dirigiré a la morada de la cueva en la cima. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para regresar dentro de la duración de 30 respiraciones. Wang Bao le entrecerró los ojos y dijo de inmediato. Zuo Yifan asintió. Zhao Yamen respiró hondo antes de lanzar el deslizamiento de jade en su mano. Se transformó en un arco iris que corrió hacia el pico de la montaña. Tan pronto como se acercó, apareció la misma luz negra y se dirigió hacia el deslizamiento de jade, con la intención de destruirlo. Tan pronto como la luz negra chocó con el deslizamiento de jade se estremeció y explotó. No se hizo añicos en varias piezas, sino que se transformó en 9 partes que se alinearon y rodearon la luz negra. Parecía formar un sello instantáneo que atrapaba la luz negra en su interior. La luz negra se sacudió violentamente pero no pudo liberarse. Rápido vamos. Tan pronto como Zhao Yamen dijo eso, ella se movió y corrió hacia la formación de la matriz. Wang Bao le fue más rápido.
Agarró a Zhao Yamen y Zhuo Yifan, aceleró y los llevó a los tres a pasar el X, directamente a la montaña. Sin embargo, justo cuando pisaron el pico de la montaña, la luz negra atrapada comenzó a temblar violentamente. Se transformó en una docena de hebras negras de luz que atacaron los pedazos rotos de jade, encarcelándolos. Parecía como si estuvieran a punto de liberarse con éxito. Todo el pico de la montaña tembló mientras atacaban. La represalia del ex parece estar convocando los poderes de teletransportación. Había ciertas fuerzas desconocidas presentes en la montaña que estaban causando que la región se desplazara y se teletransportara. Con rapidez. Zhao Yamen dijo apresuradamente y se fue volando, corriendo hacia un pabellón bien conservado. Zhuo Yifan reaccionó igualmente rápido, corriendo hacia otro pabellón. Wang Baole no se detuvo en sus pasos en absoluto después de entrar en la montaña. Avanzó con pasos anchos, saltando en el aire y aterrizando en la morada de la cueva en la cima del pico de la montaña. Sabían lo que se suponía que debían hacer, y lo hicieron rápidamente. Zhao Yamen y Zhuo Yifan no perdieron el tiempo auditando lo que tomaron. Agarraron todo lo que pudieron ver cuando entraron al pabellón. Wang Bao le hizo lo mismo. Lo primero que agarró cuando se acercó a la morada de la cueva fue la ficha de identidad púrpura que pertenecía a un discípulo central. Su semilla devoradora se activó entonces, y la ficha voló hacia él bajo su succión extrema. El cadáver también fue arrastrado, entrando en su bolsa de almacenamiento. Su corazón latió fuertemente después de completar la serie de acciones, pero no se detuvo. Se lanzó a la morada de la cueva detrás del cadáver. La morada de la cueva era un desastre. Todo estaba en ruinas, y la piedra destrozada cubría el suelo. Era difícil inspeccionar cualquier cosa en detalle, por lo que Wang Bao le se quitó la manga y se llevó todo. Estaba a punto de irse cuando de repente, en la pared de la cueva, apareció una tenue luz brillante. Una línea de palabras apareció en la pared. Aquellos que logran entrar a esta cueva están destinados a hacerlo. Como discípulo central del vasto expansión Dao Palace, me resulta difícil seguir viviendo después de que la calamidad haya sobrevenido a nuestra secta. Los cultivadores de nuestra generación desafiaron las leyes del universo con nuestro cultivo. No debemos temer a la muerte. Sin embargo, el espíritu de uno puede perecer, pero las leyes del universo no pueden romperse. Dejo atrás el trabajo de mi vida y la investigación sobre soldados rúnicos para aquel cuyo destino lo trae aquí. Capítulo 525. Teletransportación. Tan pronto como aparecieron las palabras, se escuchó una serie de cánticos provenientes del interior de la pared. Las palabras parecían estar imbuidas de un inmenso poder. Era como si las palabras escritas en la pared dictaran las leyes del universo. Inspiró una anticipación intensa e involuntaria, como si uno estuviera a punto de recibir una herencia invaluable. Obligó a uno a acercarse. Wang Bao le fue tentado. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de acercarse y mirar más de cerca, el núcleo oscuro dentro de él tembló de repente. Fue como una alarma que resonó dentro de la cabeza de Wang Bao. Hizo una pausa y de repente sintió una indistinta, indescriptible sensación de peligro. Eso no está bien. Tenía sentido si moría naturalmente y dejaba el trabajo de su vida aquí, pero el vasto expansión Dao Palace fue destruido cuando el clan interminable atacó. La mayoría de los discípulos de la secta murieron en esa batalla con el clan interminable. Si ese es el caso, no estaría preocupado de que el trabajo de su vida pudiera caer en manos del clan interminable si simplemente lo dejara aquí. Wang Baole no podía estar seguro, pero no dudó e inmediatamente se retiró. Sabía muy bien que tenía que estar en alerta constante cuando estaba en el cuerpo de la espada, donde el peligro acechaba en cada esquina. Una simple distracción podría costarle la vida. Por eso salió inmediatamente de la morada de la cueva y gritó. Zhao Yamen y Zhuo Yifan vinieron corriendo. No tuvieron tiempo de hablar. Inmediatamente se alejaron del pico de la montaña tan rápido como pudieron. Habían pasado 20 respiraciones desde que entraron en la montaña. Había tiempo suficiente para que se fueran. Con su repentina explosión de velocidad, eran como arcoíris repentinos que se arqueaban en los cielos. Volaron lejos de la montaña y estaban a punto de abandonar el área hechizada. El área fuera del pico de la montaña estaba impregnada de energías espirituales que indicaban que estaba a punto de ocurrir un cambio. La reacción del hexágono había acelerado la teletransportación de esta área. Las tierras estaban a punto de cambiar de nuevo.
Cuando salieron corriendo, pudieron sentir oleadas de energía espiritual surgiendo hacia afuera y el comienzo de la teletransportación a punto de ocurrir. Corre por ello. Podemos hacerlo. Wang Bao le rugió. Él desencadenó su cultivo completo y estaba a punto de cargar y abandonar este lugar. Fue entonces cuando una explosión repentina y ensordecedora surgió del pico de la montaña detrás de ellos. El estruendoso estallido retumbó en el aire y surgió en todas las direcciones. La muralla de la cueva en la cima del pico de la montaña comenzó a deformarse. Sus paredes se convirtieron en sangre y carne, palpitantes y palpitantes. La muralla de la cueva parecía haberse transformado en una boca grande y abierta. Una inmensa fuerza de succión surgió de la boca ensangrentada. Tiró de todo hacia él. Los pabellones en la cima de la montaña comenzaron a colapsar. Se rompieron en pedazos y fueron absorbidos de inmediato. El hexágono se rompió en pedazos y también fue devorado por la boca abierta. Casi se podía ver el otro lado de la boca. Era el muro que Wang Bao le había encontrado problemático. El aura majestuosa que la pared había exudado antes se había desvanecido sin dejar rastro. En su lugar había una extraña locura. La persona que había dejado la línea de palabras debe haber estado furiosa. Por eso se había dejado una maldición aquí, lista para destruir y devorar a cualquiera que se atreviera a entrar sin autorización. La majestad, la supuesta herencia, había sido una mentira. Esto fue una trampa. Esta fue una emboscada para un intruso, una que convertiría la cueva en su lugar de entierro final. Todo el pico de la montaña se volvió de color carmesí en ese instante. La transformación repentina envió al trío tambaleándose alarmado. Su cultivo no era rival para la fuerza de succión, y la sangre comenzó a derramarse de las bocas de Zhuo Yifan y Zhao Yamen. Se tambalearon hacia atrás, involuntariamente. El Spirit Ki dentro de sus cuerpos parecía incapaz de resistir la fuerza de succión. Huyó de sus cuerpos, transformándose en una neblina espiritual que giró en espiral hacia la cueva. Wang Baole estaba en el reino de la formación del núcleo y aún podía defenderse. Sin embargo, no tenía poder para evitar que se acercaran más y más hacia la boca abierta. Podía adivinar sus destinos en caso de que fueran absorbidos. En ese momento crítico, Wang Bao le gritó y desató todo el poder de la semilla devoradora dentro de él. Mientras luchaba contra la fuerza de succión, agarró a Zhao Yamen y Zhuo Yifan. Aún así, parecía estar retrasando la eventualidad de que fueran devorados. Incluso si no hubiera acudido en ayuda de Zhao Yamen y Zhuo Yifan, incluso si tuviera su semilla devoradora, la fuerza de succión era simplemente demasiado grande. No podría escapar de él. Podían sentir la muerte cerniéndose sobre ellos y acercándose constantemente. Los estaban mirando directamente a los ojos. Baole, este lugar está lleno de poderes para teletransportarse en cualquier momento. Usa todo tu poder para atacar los deslizamientos de jade que tiraré. Acelerarán el proceso de teletransportación. La energía espiritual resultante nos ayudará a luchar contra la fuerza de succión. Si tengo razón, el poder de la maldición y la fuerza de succión desaparecerán una vez que tenga lugar la teletransportación. Esta es nuestra única oportunidad de supervivencia. Yifan, tú haces lo mismo. Tenemos que asegurarnos de que exploten al mismo tiempo. Zhao Yamen parecía un desastre, pero aún así logró mantener la calma. Mientras hablaba rápidamente, sacó más de 100 hojas de jade de su brazalete de almacenamiento y las lanzó al aire. Ella podría haber tenido una manera de hacerlos explotar al mismo tiempo si fuera otro momento y lugar. Sin embargo, en este momento, su cultivo se estaba agotando rápidamente por la fuerza de succión. Abrir su brazalete de almacenamiento era el límite de lo que podía hacer ahora. Los resbalones de jade vinieron en todos los colores. Cada uno de ellos tenía numerosas inscripciones de formación de matriz entintadas en ellos. Fueron el resultado de los años de Zhao Yamen de perfeccionar sus formaciones de matriz, el producto de sus talentos naturales en formaciones de matriz y su ser un ser luminoso natural. Eran núcleos de formación de matriz. Una vez destrozado, cada uno formaría una formación de matriz. Cuando se superponen, su poder se amplificaría. Este fue su ataque especial. Wang Bao le sabía que no les quedaba mucho tiempo. Tan pronto como Zhao Yamen lanzó esos resbalones de jade al aire, apretó los dientes mientras Spirit Ki continuaba huyendo de su cuerpo y activaba su Lightning Core. Relámpagos surgieron de su cuerpo y corrieron hacia los resbalones de jade. Su núcleo oscuro se estremeció al mismo tiempo, y los fuegos oscuros helados surgieron y barrieron hacia afuera, atacando los resbalones de jade.
Sin embargo, la fuerza de succión era simplemente demasiado fuerte. A pesar de que Zhao Yamen había arrojado los resbalones de jade en dirección a Wang Baole, no pudo evitar que se dispersaran y fueran arrastrados por la fuerza de succión. Volaron hacia la morada de la cueva. Del mismo modo, Wang Baole no pudo destruirlos a todos simultáneamente con una fuerza de succión tan fuerte que los atacó. A medida que su única posibilidad de supervivencia se desvaneció ante sus ojos, la respiración de Zhuo Yifan se aceleró. Sus ojos enrojecidos. Un tinte de locura y determinación sombría brilló en sus ojos. Las venas de su cuerpo se expandieron, transformando a toda su persona en una forma aterradora. Aulló, y su frente se abrió. Un intenso aura malvada estalló en su frente. Se transformó en una luz del color de la sangre que corrió hacia los resbalones de jade que Wang Baole no pudo romper. Al mirar más de cerca, se podía ver una espada voladora de color sangre dentro de la luz de color sangre. Emitía un aura aterradora que estaba bañada en maldad. Era el soldado de guerra que se había estado cultivando dentro del cuerpo de Zhuo Yifan todo este tiempo. Tan pronto como apareció el soldado de guerra, la sangre se derramó de los labios de Zhuo Yifan. Sus pupilas habían quedado completamente oscurecidas, solo había sangre. Su cuerpo se estremeció, luego se encogió ante sus ojos. El soldado de guerra era realmente poderoso. Una vez desatado, unió fuerzas con Wang Baole y destruyó casi todos los resbalones de jade. Todavía quedaba una docena de los deslizamientos de jade que quedaban enteros. En cuanto a los que habían explotado, el poder de una formación de matriz surgió de ellos simultáneamente. Fue como hacer un agujero en una presa que estaba frenando una inundación. Su entorno comenzó a transformarse. La tierra comenzó a temblar. Las energías espirituales que indicaban que la teletransportación estaba a punto de tener lugar se intensificaron y luego estallaron de repente. El mar de fuego tronó y explosiones ensordecedoras resonaron en el aire. Una fuerza inimaginable se transformó en un huracán que barrió el aire, cubriendo miles de millas. Incluso la fuerte fuerza de succión que venía de la cueva estaba distorsionada y comenzó a deformarse bajo los abrumadores poderes de la teletransportación entrante. Incapaz de soportar esto último, comenzó a crujir bajo la presión y mostró signos de colapso. El huracán giró locamente y un trueno ensordecedor retumbó desde dentro. Olas de energía espiritual surgieron hacia afuera. Dentro del huracán, el pico de la montaña, la cueva y todo lo que se encuentra a 1000 metros se desvaneció de repente. Reapareció en su lugar un enorme y profundo cráter en el mar de fuego. Pronto fue inundado por el mar de fuego, haciendo que pareciera que no había pasado nada aquí. Lo que quedaba eran restos de energía espiritual que indicaban que había ocurrido la teletransportación. Esto puede parecer impactante. Sin embargo, tales transformaciones tuvieron lugar regularmente en el cuerpo de la espada. Las tierras cambiaron y reaparecieron en otros lugares cada pocos días. No había regiones inmutables en el cuerpo de la espada. Salva el mar de fuego, todo estaba en constante cambio. No hay reglas gobernadas tales cambios. El vasto expansión de Aopalas en el mango de la espada había investigado y descubierto hace bastante tiempo que tales teletransportaciones podrían desplazarse a un área determinada a docenas de millas de distancia, o podrían cambiarse a otro lugar y nunca más ser vistas por nadie. Según sus conjeturas, cuando un área determinada se teletransportaba, podría aparecer en cualquier parte del cuerpo de la espada. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 526. Tierra de ni vida ni muerte. Los cielos sobre el cuerpo de la espada eran como parches individuales. Típicamente, el cielo en las diferentes regiones era diferente, y eso fue el resultado de la fuerza resistiva de la antigua espada contra el sol. En este momento, en la región donde estaba el cuerpo de la espada, los cielos estaban completamente negros, y solo había 3 grietas que revelaban un brillo rojo cegador y aterrador. Era como si el interior del sol se pudiera ver a través de esos huecos. Los 3 resplandores rojos iluminaban vagamente los alrededores, permitiéndole ver los alrededores a pesar de la oscuridad. Era un área extensa, y era raro que no hubiera mar de fuego, ni lava, ni pedazos sueltos o rotos de la montaña. Mirándolo desde la distancia, parecía que no había nada allí, y toda el área estaba en silencio. Parecía que la tranquilidad había durado decenas de años. En este silencio extremo, el aire se llenó con el aroma de la muerte. Eso fue hasta que un fuerte estallido reverberó en este mundo sin vida de repente.
A medida que se extendía el resplandor de la teletransportación, la nada del entorno circundante se deformaba. Al instante, 3 figuras aparecieron de la nada, extremadamente rotas. Era el trío formado por Wang Baole, que todavía estaban en estado de shock. En el momento en que aparecieron, Zuo Yifan y Zhao Yamen ya no pudieron soportarlo físicamente. La sangre brotó de sus bocas, y se desmayaron de inmediato, incluso antes de poder mirar más de cerca a sus alrededores. Sus niveles de cultivo no habían alcanzado el del reino de la formación del núcleo. Eso, junto con el hecho de que habían sufrido heridas graves al resistir la fuerza de succión de la vivienda de la cueva, así como la teletransportación, dejaron sus cuerpos al borde de la ruptura. Ahora, finalmente habían alcanzado sus límites y caído. A pesar de que Wang Baole también respiraba pesadamente y escupía sangre de su boca, permaneció consciente. Al mismo tiempo, todavía era capaz de luchar. Como tal, con Zhao Yamen y Zuo Yifan inconscientes, Wang Baole ya había producido sellos manuales. Al instante, aparecieron numerosos títeres y comenzaron a vigilar el lugar. Las palabras en la pared de la cueva eran una gran trampa. La cara de Wang Baole estaba pálida. Rápidamente echó un vistazo a su entorno. Aunque estaba desconcertado por la quietud y la inmensidad del lugar, sentía que por ahora era seguro. No se molestó en recordar lo que acababa de pasar. En cambio, sacó píldoras y se mudó a Zuo Yifan y Zhao Yamen, dándoles las píldoras para ayudar a tratar sus heridas. Luego, comenzó a meditar con las piernas cruzadas, para protegerlas y aumentar su velocidad de recuperación después de tomar las píldoras. Así transcurrió un período de tiempo no especificado. Como no había formación de matriz aquí que imitara día y noche, fue difícil para Wang Baole decir la hora. Sin embargo, según su juicio, habían pasado aproximadamente 2 días. Había logrado recuperarse hasta aproximadamente el 90% de su fuerza total durante estos 2 días. Zhao Yamen también recuperó la conciencia hace un día, y sin decir nada, inmediatamente comenzó a meditar con las piernas cruzadas, para acelerar el proceso de recuperación con la ayuda de las píldoras de Wang Baole. Las cosas fueron más prometedoras para Zhao Yamen, que hasta ahora había logrado una recuperación del 50%. Sin embargo, Zuo Yifan, quien sufrió heridas más graves y no tenía un físico fuerte y un poder de recuperación como Wang Baole, todavía estaba en estado de inconsciencia. Su cuerpo todavía estaba débil, y aunque no se despertó, su respiración y heridas se habían estabilizado. Después de comprobar las heridas de Zuo Yifan, Wang Baole lanzó un suspiro de alivio. Sin embargo, cuando miró a su alrededor, frunció el ceño, sus ojos tenían una profunda mirada de preocupación. Como si sintiera los problemas de Wang Baole, Zhao Yamen abrió los ojos de su estado meditativo. Miró la inmensidad de su entorno y sintió la soledad del lugar. Con la cara pálida, habló en voz baja. No podemos seguir quedándonos aquí. Baole, he tenido la sensación de que algo anda mal desde que desperté. Además, anteriormente, fue mi culpa por no prever todas las restricciones, si hubiera logrado predecirlas, nosotros, la voz de Zhao Yamen era débil y llena de culpa hacia sí misma. Ella sintió que todo era el resultado de su incapacidad. Si ella fuera más capaz en su conocimiento de las formaciones de matriz, tal vez podrían haber evitado la crisis de vida o muerte. Esto no tiene nada que ver contigo. Debería ser la maldición puesta por el dueño de la morada de la cueva antes de su muerte, una para luchar contra sus mayores enemigos. Simplemente tuvimos mala suerte. Wang Baole se rió amargamente mientras consolaba a Zhao Yamen y procedió a contarle las palabras que había visto en las paredes de la cueva. Zhao Yamen jadeó en estado de shock después de escuchar las palabras de Wang Baole. A pesar de que había pasado por la crisis en la cueva, todavía se sorprendió al escuchar lo que dijo Wang Baole. Sin embargo, podía imaginar que si Wang Baole no lograra resistir la tentación y se acercara a la llamada herencia escrita en la pared, los tres tal vez habrían perdido la oportunidad de escapar. Después de todo, Wang Baole había evitado el muro de piedra y había abandonado las montañas, pero la explosión en la cueva aún los arrojó al borde de la muerte. Es demasiado peligroso aquí, al mismo tiempo, somos demasiado débiles. Después de un momento de silencio, Zhao Yamen suspiró mientras miraba desesperadamente a su alrededor. Wang Baole también se calló y se sintió lleno de culpa. Sintió que había sido descuidado, tal vez como resultado de lo suaves que fueron sus experiencias anteriores. Le hizo sentir que el peligro era algo que podía manejar. Sin embargo, la realidad le dio una bofetada en la cara. Wang Baole respiró hondo y lentamente, y se volvió extremadamente solemne.
Estaba a punto de hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, Zhao Yamen, que estaba mirando los alrededores, de repente tembló. Su respiración casi se detiene al instante. Sus pupilas se contrajeron y ella habló con urgencia. Baole, mira hacia allá. Hay alguien allí. Wang Bao le volvió la cabeza al escuchar esas palabras, mirando en la dirección que Zhao Yamen estaba indicando. Él estaba sorprendido. A 1000 metros de distancia, en el área donde los dos miraban, una figura sentada meditando con las piernas cruzadas en el tenue resplandor de la luz. Se podía ver que era un hombre que llevaba una túnica del vasto expansión de Aopalas. Estaba frente al trío mientras meditaba sin ningún movimiento, con los ojos cerrados. El corazón de Wang Bao le palpitaba salvajemente, y una fuerte sensación de peligro lo puso tenso. Después de todo, durante los días que habían pasado, había revisado los alrededores a fondo y estaba seguro de que no había nadie más. Sin embargo, en este momento, una figura había aparecido sin ningún ruido o indicación. Eso fue especialmente así ya que esa figura no tenía expresión, y Wang Baole no podía sentir ninguna señal de vida de él. Además, incluso cuando usaba el arte oscuro, tampoco podía sentir ninguna señal de muerte de él. Ni muerto ni vivo. Instintivamente, se activó el cultivo de Wang Baole. Girando su mano derecha, una espada voladora de armamento dármico de 7º grado apareció en su palma, brillando con ferocidad. Al mismo tiempo, entrecerró los ojos y habló con una voz profunda. Mayor, los tres hemos tropezado aquí. Perdónanos por interrumpir tu cultivo. No sabemos dónde estamos, ¿podría señor dejarnos saber la salida? Mientras hablaba, Wang Bao le miró sin parpadear la figura, su nivel de vigilancia aumentó al máximo. Sin embargo, las palabras de Wang Bao le fueron completamente inútiles y no provocaron ninguna respuesta. La figura continuó meditando sin ninguna expresión facial, y tampoco abrió los ojos ni se movió. Wang Bao le frunció el ceño. Estaba a punto de seguir hablando cuando, de repente, parecía haber detectado algo por el rabillo del ojo. Se giró de inmediato y se sorprendió al instante. Ante él, podía ver claramente que, a unos 1000 pies de distancia a su derecha, el vacío original se llenó de repente con una figura meditando. Era un adolescente, una persona diferente a la de ahora, pero ambos estaban inexpresivos. No estaban muertos ni vivos, y esto hizo que todo pareciera extremadamente extraño. Baole, hay más aquí. Mientras Wang Baole se deleitaba en estado de shock, Zhao Yamen sacó su tesoro de formación. Aunque este lugar era extraño, Zhao Yamen no era una mujer común. Después de respirar profundamente, se calmó y una mirada de calma apareció lentamente en sus ojos. Mientras hablaba, Wang Baole también se dio la vuelta para mirar a su alrededor, y al instante vio que en el corto período de tiempo, cientos de figuras similares habían aparecido a su alrededor. Había hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Todos estaban inexpresivos, meditando con las piernas cruzadas. Todos estaban enfrentando al trío, y no estaban ni muertos ni vivos. Esto envió un escalofrío por la columna vertebral de Wang Baole. Inmediatamente llamó a Little Missy en su mente, queriendo preguntarle en qué región se encontraban y por qué todo parecía tan extraño. Cada figura que vio hizo sentir a Wang Baole que se estaba gestando un peligro. Sin embargo, Little Missy todavía estaba en hibernación y no respondió. Eso puso a Wang Baole ansioso y también indefenso. Solemnemente, llevó al inconsciente Zhuo Yifan en su espalda y miró a Zhao Yamen con una mirada de determinación en sus ojos. En lugar de esperar aquí, apostemos y veamos si podemos salir corriendo de aquí. Zhao Yamen habló en voz baja. Sellando sus manos, un resplandor emergió del deslizamiento de jade de la formación de la matriz, cubriendo todo el entorno y formando la fuerza protectora de la formación de la matriz. Wang Bao le asintió con la cabeza y se preparó para salir corriendo junto con Zhao Yamen. Sin embargo, justo en ese momento, los cientos de figuras meditando, que inicialmente tenían los ojos cerrados, de repente abrieron todos los ojos a la vez. Capítulo 527. Mi nombre es Tear Charmor. No tenían pupilas ni esclerótica. Era el vacío en los ojos de todas esas figuras que habían abierto los ojos. No tenían ojos. Solo eran dos agujeros vacíos. Era como si solo tuvieran párpados. Por lo tanto, no podían ver la verdad cuando sus ojos estaban cerrados. Sin embargo, en este momento, cuando sus ojos se abrieron, los cientos de figuras sin ojos congelaron a Wang Baole y Zhao Yamen con miedo. Aunque no tenían ojos, podían mirar directamente a Wang Baole y compañía.
Eso los hizo sentir extremadamente extraños, que constantemente estaban siendo observados por estas personas sin ojos. Parecía contradictorio describir la situación de esa manera, pero eso era exactamente lo que sentían Zhao Yamen y Wang Baole. Engaño. Wang Baole se calmó y se enfureció. Aunque sentía que esas figuras eran peligrosas, como un niño oscuro que tenía el arte oscuro y había adquirido el núcleo oscuro, había visto muchos espíritus fantasmas en el sueño oscuro. En este momento, antes de él, estas figuras sin vida y sin muerte también eran un tipo de espíritu, basado en el juicio de Wang Baole. Por lo tanto, produjo sellos con sus manos sin dudarlo. Al instante, el núcleo oscuro en su cuerpo vibró, y una vibra fría se desató de su cuerpo, barriendo en todas las direcciones mientras un fuego oscuro comenzó a arder del cuerpo de Wang Baole. El fuego se extendió por los alrededores, cuando Wang Baole levantó su mano derecha y agarró una de las figuras que tenía delante. Era la mano guía del alma. En los ojos de Zhao Yamen, podía ver claramente que, aparte del fuego frío y extraño que había surgido repentinamente del cuerpo de Wang Baole, había otra mano negra como el tono que se extendía desde el fuego, agarrando una de las figuras con las piernas cruzadas frente a él. Se movía muy rápido y se acercaba a la figura al instante, pero se apoderó de un puñado de vacío. Era como si la figura pareciera existir, pero al mismo tiempo era una ilusión. La mano lo atravesó, pero no logró agarrar nada. ¿No es un espíritu? Eso hizo que Wang Bao le temblara de nuevo. No tuvo tiempo de pensar en otras cosas cuando saltó con Zhou Yifan en su espalda. Zhao Yamen tampoco dudó y lo siguió de cerca a su máxima velocidad. Instintivamente, esquivaron las figuras que los enfrentaban. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que a medida que avanzaban, aparecían más y más figuras meditando en esta vasta tierra. Mirando toda la situación, quizás había miles de esas figuras que los rodeaban, lo que hizo inevitable el contacto. Sin embargo, cada vez que tocaban las figuras meditadoras, pasaban directamente, exactamente de la misma manera que la mano guía del alma. No hubiera importado si eso fuera todo. Sin embargo, esas figuras meditando volvieron la cabeza en la dirección en que se movían. El agujero negro en sus ojos parecía albergar una mirada, rastreando a Wang Baole y compañía continuamente. Este sentimiento envió escalofríos por la columna vertebral. Sin embargo, a medida que las cifras seguían apareciendo sin fin, y mientras Wang Baole y Zhao Yamen avanzaban a gran velocidad, finalmente decidieron saltar al aire en lugar de correr en el suelo. Desde el aire, continuaron corriendo miles de metros por delante. Cuando miraron hacia el suelo, las figuras cubrieron un área ilimitada, y todos levantaron la cabeza, mirando inexpresivamente a Wang Baole y Zhao Yamen. La sensación de peligro y el sentimiento terriblemente extraño también se hicieron más fuertes a medida que aumentaba el número de figuras. Wang Baole y Zhao Yamen se miraron y notaron lo solemnes que eran. Aún así, no disminuyeron la velocidad, aumentando la velocidad a medida que avanzaban. Eso fue especialmente cierto para Wang Baole, quien finalmente agarró a Zhao Yamen y cargó hacia adelante a la máxima velocidad. Sin embargo, el área era demasiado grande. A pesar de que Wang Bao le desata su velocidad más rápida, no se puede ver un final. En cambio, las cifras sobre el terreno crecieron a un número incontable. Levantaron la cabeza y miraron a Wang Baole, sus rostros originalmente inexpresivos cambiaban lentamente y, formaban una sonrisa. La escena de innumerables figuras meditando sin ojos mirándolos con una sonrisa en sus rostros era tan indescriptiblemente espeluznante. Si eso fuera todo, Wang Bao le podría haberse sentido asustado, pero aún podría permanecer decidido. Sin embargo, muy pronto, sucedió algo aún más extraño. Ese extraño incidente se originó en Zhao Yamen, a quien estaba arrastrando. ¿Cuál es tu nombre? Zhao Yamen, que había permanecido en silencio en el camino, de repente comenzó a hablar mientras avanzaban. Había una sensación de duda en su voz. Wang Bao le se sorprendió, y cuando se dio la vuelta para mirar, sus ojos se abrieron como platos. Los ojos de Zhao Yamen estaban sangrando, y una sonrisa que era idéntica a esas figuras en el suelo apareció en su rostro al mismo tiempo. Eso no fue lo que más asustó a Wang Bao. Tembló de miedo cuando notó que había una anciana arrugada detrás de Zhao Yamen, que estaba agachada mientras ella hablaba a los oídos de Zhao Yamen. Como si sintiera la mirada de Wang Baole, la anciana levantó la cabeza y le sonrió. Sin embargo, Zhao Yamen no sintió nada de esto. En su ansiedad, Wang Bao le quería atacar, pero en ese momento, un fluido fluyó desde su cuello. Era sangre de Zhou Yifan, a quien llevaba sobre su espalda.
Los ojos de Zuo Yeifan estaban sangrando, y el inconsciente Zuo Yeifan comenzó a murmurar, ¿cuál es tu nombre? Wang Baole reaccionó rápidamente y derribó a Zuo Yeifan de inmediato. Cuando echó un vistazo, su cuerpo tembló mientras instintivamente retrocedía unos pasos, mirando aturdido a la mujer de mediana edad que estaba agachada detrás de Zuo Yeifan. Al igual que la anciana detrás de Zhao Yamen, ella también estaba hablando en los oídos de Zuo Yeifan. Zhao Yamen, Zuo Yeifan, despierta. Wang Baole estaba ansioso, pero cuando avanzó para agarrar las dos figuras en la espalda del dúo, no pudo agarrar nada. No había forma de que pudiera detenerlos. Vio cómo fluía más sangre de sus ojos, y la sonrisa de Zhao Yamen se volvió aún más espeluznante. Mierda. ¿Qué tipo de lugar es este? Wang Baole estaba a punto de volverse loco y estaba extremadamente ansioso. Se agarró a Zuo Yeifan y comenzó a sacudirlo vigorosamente, pero Zuo Yeifan era como una marioneta y no respondió. Lo único era su extraña sonrisa, ya que parecía volverse más idéntico a las figuras cada vez más numerosas que aparecían. Una rara ola de tristeza apareció en el corazón de Wang Baole. Miró desesperadamente a Zuo Yeifan y Zhao Yamen, su corazón lleno de indescriptible arrepentimiento. Él sonrió lastimosamente mientras retrocedía unos pasos, una mirada de crueldad aparecía en sus ojos. Él desencadenó por completo el núcleo oscuro en su cuerpo, e instantáneamente, el fuego oscuro se extendió maníacamente desde su cuerpo. Estaba a punto de poner el último hurra, pero en ese momento, una pantalla aún más oscura apareció en los cielos originalmente oscurecidos. Comparándolos, la oscuridad original del cielo no era tan obvia, ya que la pantalla oscura que acababa de aparecer representaba la verdadera oscuridad del mundo. Uno podía ver los límites de los cielos con sus ojos. La pantalla oscura era como una cortina que instantáneamente cubría uno de los tres rayos de luz que atravesaban las grietas. Después de eso, cuando el segundo y tercer rayo estaban cubiertos, Wang Bao le escuchó de repente un murmullo en su oído. Me llamo y esa voz parecía tener un poder único. Cuando entró en los oídos de Wang Baole, tembló y comenzó a perder el control incontrolablemente. Era como si su mente y su corazón estuvieran abrumados por esta fuerza misteriosa, haciéndole hablar instintivamente en voz baja. ¿Cuál es tu nombre? Mientras murmuraba Wang Baole, no se dio cuenta de que el fuego oscuro que acababa de desatar se extinguía lentamente. De pie en el suelo de color negro, aparte de Zhuo Yifan y Zhao Yamen a su lado, había innumerables figuras apareciendo a su lado. Sus expresiones faciales estaban cambiando de nuevo, y aunque sus ojos seguían siendo un agujero negro, uno sentía que eran codiciosos. Rodearon a Wang Baole y compañía, pero no se atrevieron a acercarse. En esa avaricia, también había un miedo respetuoso dirigido a las personas detrás del trío. Eso fue especialmente cierto cuando miraron hacia la figura detrás de Wang Baole, quien había aparecido sin saberlo. Esa figura no tenía cara ni extremidades. Más exactamente, era una aterradora armadura roja. Mi nombre es Tear Charmor. Mientras las figuras lo miraban fijamente, y cuando se escuchó la voz de Wang Baole, una voz arrogante y profunda llegó por sus oídos. Cuando surgió la voz, los tres rayos de luz en el cielo quedaron completamente cubiertos por la pantalla oscura. En ese momento, la verdadera oscuridad envolvió todo el cielo. Capítulo 528. Firma del desastre, túmulo de armamento, cielo gordo. En el mundo completamente negro, el silencio era abrumador. No había voz, ni luz, y Wang Baole y compañía estaban sumergidos en la oscuridad. Solo su mundo interno estaba iluminado. Cuando Zhao Yamen recuperó la conciencia, no se dio cuenta de que ya no tenía un cuerpo físico. Su conciencia restante parecía estar flotando en el cosmos del mar de fuego. Había un fuego único que existía en el cosmos. El mar de fuego cubrió un área interminable, quemó el cosmos y causó la ruptura de todo el cosmos. En el proceso de este colapso, Zhao Yamen, que flotaba aturdido, de repente vio un árbol en las profundidades del mar de fuego después de un período de tiempo desconocido. Era un árbol gigante extremadamente enorme que era más vasto que el planeta. Zhao Yamen, que siempre había sido una persona tranquila, se sorprendió profundamente cuando vio el árbol. Aunque los planetas eran como juguetes, había innumerables caras cubriendo el árbol densamente. Eran rostros de personas, bestias y otros seres vivos raros y extraños. Había billones de ellos, un número que superó con creces su imaginación, y cada uno de ellos estaba murmurando suavemente.
Cada vez que murmuraban, se podía ver un rayo de luz emergiendo a gran velocidad desde el interior del árbol, integrándose con las caras. El rayo de luz iluminó las caras y, al mismo tiempo, pareció darles una fuerza misteriosa. Zhao Yamen vio que, aparte del árbol gigante y las caras, había numerosas corrientes de luz que no tenían fin mientras se entrelazaban continuamente entre esas caras. Esto hizo que Zhao Yamen se olvidara de irse. Ella se quedó allí, mirando el árbol gigante delante de ella hasta que una voz pacífica pero autoritaria reverberó en su conciencia desde el gran árbol. Nuevo heredero, el hecho de que esté aquí es un testimonio de su elegibilidad. Por lo tanto, cumpliré con el acuerdo con el anciano en tu secta y te aceptaré como discípulo personal. Ahora, aceptas mi herencia y te conviertes en uno de los 100 discípulos personales que están por encima de mis billones de otros discípulos. La conciencia de Zhao Yamen se sacudió. Como si recibiera una bendición, se inclinó hacia el antiguo árbol en el cosmos. Sí, este discípulo está dispuesto. Cuando se escuchó la voz de Zhao Yamen, un rayo de luz emergió instantáneamente del antiguo árbol, integrándose en su glabella. Zhao Yamen tembló, y su rostro, con los ojos cerrados, apareció entre los numerosos rostros del antiguo árbol. Sin embargo, la posición de su rostro era alta, aparentemente una indicación de que su estado era diferente. Pasó mucho tiempo. Zhao Yamen tenía los ojos abiertos mientras miraba el cosmos y de repente hablaba. Maestro, ¿podría saber cuál es su nombre? Alguien me llamó una vez, Firma del Desastre. Firma del Desastre, este nombre parecía tener una fuerza misteriosa, ya que reverberó en el cosmos, causando que el mar de fuego explotara y más galaxias ardieran. Al mismo tiempo, quedó profundamente grabado en la mente de Zhao Yamen. Simultáneamente, en el mundo interno de Zhuo Yifan, las cosas eran diferentes de las de Zhao Yamen. No había mar de fuego o árbol gigante delante de él. Solo había un armamento tumulus. Una gran tumba militar sin límites estaba llena de innumerables elementos de armamento en el suelo. Los artículos de armamento incluían todos los objetos de la civilización en todo el cosmos, y había tantos de ellos que Zhuo Yifan nunca había visto antes. Numerosos elementos de armamento flotaban en los cielos, e incluso el cielo se formó a partir de un enorme tambor militar. Mirando el armamento tumulus delante de él, Zhuo Yifan flotó aturdido hacia adelante. No miró ninguna de las armas y, en cambio, flotó hacia adelante continuamente mientras murmuraba sus oídos en ondas. Después de un período de tiempo desconocido, y después de haber flotado durante una distancia desconocida, se detuvo, una montaña de espadas delante de él. En la cima de la montaña estaba sentada una mujer de mediana edad. Era como un hombre, sentada con las piernas abiertas. Ella sostenía su barbilla con una mano y tenía una mirada aterradora en sus ojos mientras miraba a Zhuo Yifan con desdén. Si esto fuera en el pasado, ni siquiera te lanzaría una mirada adicional, un soldado postnatal. Simplemente podría agarrar un puñado de soldados con artes, pero en este momento, olvídalo, un soldado débil sigue siendo un soldado. Puede que haya caído, amigo, pero le debo una promesa a tu secta antes de morir, y no puedo descansar si no la cumplo. Ahora te acepto como discípulo para cumplir esa promesa. Si no quieres, te mataré. Saludos, maestro. Después de ser sorprendido por un breve momento, Zhuo Yifan inmediatamente la saludó con los puños ahuecados sin dudarlo. Para Zhuo Yifan y Zhao Yamen, lo que sucedió fue extraño. En realidad, era una forma única de herencia, donde las huellas de innumerables generaciones de élites en los ciclos de reencarnación del cosmos se proyectaban en sus mundos internos. Hasta cierto punto, la imagen en su mundo interno podría ser una representación de la subconsciencia del cultivador o sus sueños. En el caso de Zhao Yamen, su mundo interno era un mar de fuego. No era para decir que su personalidad era de crueldad. En cambio, bajo su exterior tranquilo, ella era dura y decidida y no cedió fácilmente. Sin embargo, hasta cierto punto, su subconsciente tenía un toque de destrucción. Más exactamente, ella era una dama que no debería ser provocada. Una vez provocada, ella querría vengarse, y saltaría con toda su fuerza como el mar de fuego y quemaría todo. Zhuo Yifan, por otro lado, tenía un mundo interno que consistía en un túmulo de armamento. Eso significaba que el pesimismo llenaba su mundo interno. Él era el soldado, mientras que el túmulo representaba su tierra de entierro. Diferentes mundos internos atraerían diferentes formas proyectadas de herencia. Sin embargo, así eran las cosas para el vasto expansión de Aupalas en el pasado.
Después de todo, en aquel entonces, muchas personas fueron desafiadas. A pesar de que hubo muchos fracasos y muertes, todavía había una corriente interminable de personas que llegaron a asumir el desafío. En este momento, simplemente había demasiados barcos persiguiendo muy pocos peces, y la situación había cambiado. Fundamentalmente, esa era la tradición del vasto palacio del Dao de la expansión y podría considerarse una bendición para Wang Baole y su compañía. Sin embargo, pertenecían al grupo que estaba siendo elegido y no tenían muchas opciones. Esas figuras invisibles eran en realidad todas proyecciones también. La mayoría de ellos eran imágenes de antiguos discípulos del vasto expansión del Palacio Dao que se vieron obligados a permanecer allí contra su voluntad después de fallar y morir del desafío. Por otro lado, algunos de ellos estaban impresos con huellas de herencia únicas, y esa era la razón por la cual la mano guía del alma no podía agarrarlos. Wang Baole también estaba en proceso de recibir la herencia en este momento, pero su mundo interno era extremadamente extraño. Era un mundo colorido que consistía en muchas regiones diferentes. Cuando recuperó la conciencia, vio por primera vez un mundo lleno de gordos. El mundo era vasto, con gorditos masculinos y femeninos. Cualquiera de ellos elegidos al azar era significativamente más gordo que Wang Baole. Le haría parecer inusualmente delgado y guapo si su cuerpo físico estuviera presente entre ellos. ¿Es esto el cielo y? Después de mirar más de cerca a su entorno, sintió un temblor en su corazón. Estuvo aturdido durante mucho tiempo antes de continuar avanzando. En el camino, Wang Baole vio el cielo de sus sueños. Después de mucho tiempo, cuando llegó a los límites de este mundo, vio otro mundo con un cosmos familiar, un planeta familiar y un familiar, Lone Goat, Black Robe y Lantern Noir. Esta era la secta oscura de sus recuerdos. Ondas de auras aterradoras emanaban de cada estrella en el cosmos. Eso fue especialmente cierto en la estrella principal de la secta oscura, donde las auras eran más fuertes, de modo que Wang Bao le podía sentir el aura de su maestro. Flotó allí a gran velocidad cuando su corazón dio un vuelco. Sin embargo, por alguna razón desconocida, no pudo acercarse. Era como si el camino a lo largo del cosmos hacia la estrella principal de la secta oscura se hubiera extendido infinitamente. Después de mucho tiempo, Wang Bao le suspiró suavemente, cambiando sus direcciones y abandonando el mundo de la secta oscura, antes de llegar al tercer mundo. El tercer mundo estaba muy tranquilo, con un pergamino que se abría y cubría un área grande. Una niña pequeña fue dibujada en el lienzo del pergamino, luciendo extremadamente adorable y peculiar. Ella abrió los brazos a un hombre de cabello blanco a su lado, como si se dirigiera a él como papá y le pidiera un abrazo. Cuando vio a la niña pequeña, el primer pensamiento de Wang Baole fue que era Little Missy. En cuanto al hombre de camisa blanca, Wang Baole solo echó un vistazo cuando su mente zumbaba ruidosamente y continuamente con actividad. El sutra del Dao reverberaba vagamente por sus oídos. Eso sorprendió a Wang Baole sin ninguna razón. Rápidamente se alejó flotando, y pronto llegó al cuarto mundo, que era en gran medida similar al tercer mundo, solo que más pequeño. Todo estaba en silencio, con una sola estatua que tenía 3 cabezas y 6 extremidades. Olas de aura aterradora emergieron de él, y había un mosquito azul mirando enojado a Wang Baole. ¿Clan interminable? Wang Baole se sorprendió e instintivamente se alejó. Pronto llegó al quinto mundo. En ese mundo había un corazón gigantesco. El corazón había dejado de latir durante mucho tiempo, pero no había signos de muerte. En cambio, desde dentro del corazón, se emitió una fuerza de succión que podría sacudir los cielos y la tierra. Esto es, una semilla devoradora. Capítulo 529. Asustado. Wang Baole estaba algo aturdido mientras miraba incrédulo el corazón gigante que tenía delante. Aunque no había otro objeto de comparación en este espacio, el sentido de Wang Baole era que este corazón era del tamaño de la mitad de la Tierra. Con un órgano tan sorprendentemente grande frente a él, Wang Baole estaba lleno de incredulidad, y podía sentir claramente que era su propia semilla devoradora. Más exactamente, había un aura similar proveniente del corazón, como con la semilla devoradora. ¿Dónde diablos estoy? ¿Estoy alucinando? Hay tantos mundos y tienen todo lo que pueda imaginar. Wang Baole estuvo borroso durante mucho tiempo y se dio cuenta de que, aparte del corazón, no había nada más en este mundo. Después de buscar durante mucho tiempo y confirmar que no había un sexto mundo, comenzó a dar vueltas alrededor del quinto mundo para encontrar una salida. Sin embargo, después de mucho tiempo, no logró encontrar uno.
Pasó el tiempo y Wang Baole no pudo calcular cuánto tiempo había pasado. Cuando regresó al mundo con gordos, finalmente vio algo diferente. Había una figura que se acercaba desde el cielo, desde el cosmos y desde la vasta nada. La figura era alta y corpulenta e inicialmente fugaz. Sin embargo, a medida que se acercaba desde los cielos, su cuerpo podía verse cada vez más claro. Era un hombre de mediana edad con la cabeza llena de cabello negro volando al viento. Era muy guapo, y al mismo tiempo parecía particularmente agudo y severo, lo que lo hacía ver extremadamente autoritario. En el momento en que vio la figura, la conciencia de Wang Baole se sacudió. Era como si fuera un pequeño fuego frente al sol. La gran diferencia en términos de poder hizo que Wang Baole sintiera que el hombre solo necesitaba golpearlo para destruirlo. Eso lo sorprendió severamente, especialmente cuando el hombre de mediana edad dirigió su aguda mirada a Wang Baole mientras se acercaba. Luego miró el mundo de los gordos y frunció el ceño, aparentemente algo disgustado. Tu mundo interno es un lugar tan extraño. Darle una calificación de es amable por mi parte. Si no fuera por mi impaciencia por esperar, nunca elegiría a basura de grado D como tú. Wang Baole originalmente estaba borroso, pero cuando escuchó esa frase, parpadeó y maldijo por lo bajo. Sin embargo, en la superficie, aún mantenía una mirada de confusión mientras levantaba la cabeza para mirar al hombre de mediana edad. Échale un buen vistazo. El hombre de mediana edad resopló, y con el ceño fruncido y un tono impaciente, levantó la mano derecha. Al instante, un resplandor color sangre surgió de su mano derecha, y era tan brillante y cegador que parecía ser capaz de manchar todo el mundo de rojo. Mirando desde la distancia, su mano derecha se había transformado en un sol sangriento. Mientras el resplandor del sol, de color sangre, brillaba, una armadura blanca se transfiguraba desde su interior y cubría directamente la mano derecha del hombre. Extendió su brazo hasta cubrir su pecho, cintura y su otro brazo. Eso no fue todo. La extensión continuó, eventualmente cubriendo sus piernas e incluso su cabeza. Finalmente, una figura imponente que parecía un dios de combate apareció ante los ojos de Wang Baole. La armadura que cubría todo su cuerpo estaba llena de innumerables vasos sanguíneos que palpitaban. Parecía extremadamente aterrador, y una fuerza que parecía capaz de aplastar el firmamento y reprimir el cosmos fue desatada de su cuerpo. Esta fuerza era tan fuerte que empañó el mundo entero y decoloró los cielos y la tierra. Era como si él estuviera a cargo de todo el universo y el cosmos. Una fuerza dominante explotó, y ahora, mientras apretaba los puños, el hombre de mediana edad golpeó al azar. Al instante, el mundo de los gordos de Wang Baole se derrumbó. Todos los edificios y todas las formas de existencia se convirtieron en cenizas en un abrir y cerrar de ojos. Incluso el mundo en el que estaba quedó devastado instantáneamente, formando un agujero negro. Wang Baole se sorprendió al ver la figura extremadamente dominante y de vuelta al agujero negro que se formó a partir de su mundo de gordos. Aunque solo permaneció su conciencia, todavía se sentía entumecido. Mayori, cállate. Esa figura dominante habló con arrogancia, levantando su mano derecha y señalando a Wang Baole. Si no te permito hablar, no murmures una sola palabra. Si no fuera porque no tengo otra opción, no elegiría a un débil como tú. Escucha, te transferiré una herencia inicial, llamada armadura ósea. Esta herencia es la primera parte de Tear Armor. Si desea obtener las partes posteriores, debe presentar suficientes ofertas. Sin embargo, con sus capacidades de grado D, cultivar con éxito la primera parte de la herencia sería un milagro. Basura. Esa figura dominante era desdeñosa e impaciente en su tono. Claramente, para él, no tuvo más remedio que quedarse y continuar con la herencia debido a la promesa con los antepasados del vasto expansión de Aopalas años atrás. A lo largo de los años, de hecho impartió parte de su herencia, pero no por completo. Lo más que impartió fue la parte inicial de la herencia como lo hizo ahora. Sin embargo, vio a todos los seres inteligentes como basura de grado D. En cuanto a las partes posteriores de la herencia, requería que el cultivador ofreciera ofrendas. Si estuviera de buen humor, daría más, pero no importa cuán bueno fuera su estado de ánimo, todavía no regalaría las partes posteriores de la herencia por completo. Al mismo tiempo, trató a Wang Baole con una actitud que siempre había usado para tratar a los demás. En realidad, a lo largo de los años, incluso los discípulos de élite del vasto expansión de Aopalas fueron insultados por él lo primero después de ser elegidos por él. Esta fue una muestra de su maldad, y también una forma de expresar su insatisfacción hacia el vasto expansión de Aopalas.
Todos los discípulos del vasto expansión del Palacio Dao del pasado sabían sobre esto. Por lo tanto, permanecieron en silencio después de conocerlo y no lo provocaron. Sin embargo, Wang Baole no sabía sobre eso. En este momento, se sentía extremadamente disgustado, pero entendía lo poderoso que era el hombre y que no podría luchar contra él. Sin embargo, no podía sentirse cómodo si lo dejaba así. Por lo tanto, después de saludarlo con los puños ahuecados y la cabeza baja, habló respetuosamente. Señor, no hay un solo mundo en la mente de Junior aquí. ¿También hay otros? ¿Te permití hablar? La figura dominante agitó su mano derecha. Al instante, se produjo una fuerza poderosa y un fuerte estallido, causando que la conciencia de Wang Bao le temblara mientras se retiraba. Era como si un huracán lo arrastrara y casi se rompiera. Soportó con la impráctica pero furiosa intención de matar y bajó la cabeza sin volver a hablar. Infeliz. La figura dominante estaba en el aire, mirando fríamente a Wang Baole mientras se reía condescendientemente. Entonces, ¿qué pasa si no es solo un mundo interno? Si eres infeliz, los destruiré uno por uno. La figura dominante era arrogante. Dirigió su mirada hacia su entorno, y después de hacer algunas observaciones, levantó la mano derecha y rasgó la nada. Esta es la entrada al segundo mundo, ¿eh? Ábrelo. Mientras gritaba, la figura dominante se volvió y abrió la nada, revelando una gran brecha. Dentro de la brecha estaba el segundo mundo interno de Wang Baole, el cosmos de la secta oscura. Basura. Mirar de cerca. Destruir este mundo solo requiere, HMM. Ah. La figura dominante abrió su boca arrogantemente y estaba a punto de soltar un golpe cuando de repente, decenas de auras aterradoras emergieron del mundo de la secta oscura. Entre ellos, uno de ellos hizo tropezar a la figura dominante y abrió mucho los ojos tan pronto como surgió. Cuando reaccionó con sorpresa, agitó rápidamente su mano para reparar la brecha, antes de mirar a Wang Baole nuevamente. Eso fue y... Oh, ese es mi maestro. Ah, claro, también tengo un hermano mayor. Mi maestro dice que mi hermano mayor es aún más poderoso que él. Wang Bao le habló con calma. Mientras hablaba, la figura dominante se cayó en el aire. Después de un breve momento, resopló. Punk, eres interesante. Dices mentiras como si fueran la verdad. Quiero ver qué otros mundos internos tienes. Claramente, la figura dominante estaba avergonzada y algo reacia a admitir la verdad. Por lo tanto, evitando la dirección del mundo de la secta oscura, levantó su mano derecha y la agarró en otra dirección, abriendo otra entrada. Sin embargo, incluso antes de hacer algo, un resplandor azul emergió de la abertura. El aura del clan interminable se podía sentir como si estuviera a punto de tragarlo todo. Maldita sea. El párpado de la figura dominante se contrajo salvajemente. Respiró hondo y reparó rápidamente la lágrima. Con el corazón todavía latiendo violentamente, miró a Wang Baole con respiración acelerada. Incluso antes de hablar, Wang Baole se echó a reír. Este es un pequeño juguete que agarré hace muchos años. Me habría olvidado de eso si no lo hubiera vuelto a encontrar aquí. La figura dominante se calló una vez más. Esta vez, el silencio duró significativamente más. Los dos incidentes consecutivos lo sorprendieron severamente, y sintió que Wang Baole era misterioso e impredecible. Capítulo 530. ¿Estás llorando? Este sentimiento lo hizo sentir extremadamente incómodo. Pensó que había algo siniestro con este tipo, pero supuso que eso era todo. Aún podía soportarlo. Por lo tanto, resopló y fingió ignorar la vergüenza, a punto de hablar de nuevo. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, apareció un destello en los ojos de Wang Baole mientras hablaba. Señor, no tienes que pasar por la molestia de destrozarlo todo. Si quieres ver lo que está pasando, déjame ayudarte. Mostraré todos mis mundos internos frente a ti. Wang Bao le entrecerró los ojos. Ya había hecho algunas conjeturas anteriormente, y se dio cuenta vagamente de que el lugar al que él, Zhao Yamen y Zhuo Yifan fueron trasladados, el lugar lleno de innumerables figuras, era la tierra de la herencia del vasto palacio del Dao de la expansión. Debe haber desencadenado una serie de herencias. Por lo tanto, su cuerpo estaba en coma, pero su conciencia apareció justo aquí. Además, basándose en lo que vio y oyó, junto con su propia interpretación, se dio cuenta de que su conciencia estaba ahora en su mundo interno. Esta persona, que afirmaba ser Tear Charmor, parecía haber llegado a su mundo interno a través de una forma de proyección.
Eso fue para poder impartir técnicas de cultivo, solo que era demasiado arrogante y menospreciaba a los demás. Como es mi propio mundo interno, debería ser capaz de controlarlo hasta cierto punto, mirando a la figura extremadamente arrogante y dominante ante él, que había sido impactado consecutivamente por su mundo interno. Wang Bao le habló mientras sonreía, levantando ambas manos. Mientras la figura dominante se deleitaba en estado de shock. Todos los mundos, abiertos. Un fuerte estallido reverberó instantáneamente en los alrededores, extendiéndose como un trueno en todas las direcciones. Las grietas aparecieron repentinamente, y cuando las grietas se abrieron, el mundo de la secta oscura, así como el mundo de la estatua del clan interminable que previamente fue abierto por la figura dominante, apareció instantáneamente. A medida que surgió el aura aterradora de las estrellas individuales del mundo de la secta oscura, y cuando se sintió la fuerza de la estatua del clan interminable, los cielos y la tierra temblaron. Desestabilizó la respiración de la figura dominante, pero incluso antes de que pudiera acostumbrarse a esos dos mundos, llegó el tercer mundo. Era el mundo donde estaba el gran lienzo. Cuando se abrió, la niña no captó la atención de la figura dominante. Sin embargo, fue su padre, el hombre de cabello blanco, quien causó que la figura dominante temblara de miedo extremo y gritara sin voz en el momento en que la vio. Estrella maléfica. Esto es imposible. Esto y... La figura dominante estaba tartamudeando visiblemente, y mientras gritaba, su corazón estaba lleno de un torrente de emociones. Wang Bao le estaba algo sorprendido. Él parpadeó y se aclaró la garganta. Su conciencia se transformó en la apariencia de su cuerpo físico, y con las manos detrás de la espalda, habló con calma. ¿Te refieres a mi suegro? A mi suegro no le gustan que otros lo llamen estrella maléfica, así que debes tomar nota. ¿Tú, suegro? La figura dominante se volvió de repente para mirar a Wang Baole, con una mirada en su rostro como si acabara de ver un fantasma. No creía las palabras de Wang Baole, pero había demasiadas cosas que no entendía sobre el mundo interno de Wang Baole. Sin embargo, fundamentalmente, todavía no creía nada. Más bien, no estaba dispuesto a creer nada. Como tal, rugió. La poderosa secta oscura es una existencia suprema. ¿Él es tu maestro? ¿Y el poderoso ser que surgió más allá del quinto paso del dominio Dao es tu suegro? Tú, incluso antes de que la figura dominante pudiera terminar su frase, su cuerpo se puso rígido mientras miraba aturdido a Wang Baole. En este momento, solo podía ver que Wang Baole había levantado y agitado su mano derecha mientras hablaba. Una bola de fuego oscuro se reunió en su mano, y un aura fría emergió de su mundo interno. Esto es fuego oscuro. Dado que señor conoce la secta oscura, también deberías estar familiarizado con el fuego oscuro, ¿verdad? En cuanto a tus dudas sobre la relación entre mi amante y yo, entonces, con eso, Wang Bao le comenzó a cantar el Sutra del Dao en su corazón. Mientras cantaba en su corazón, un aura que parecía emerger de las profundidades del universo pasó a través del sistema solar, pasó la antigua espada de bronce verdoso y llegó al mundo interno de Wang Bao. Sacudió todo el entorno, sorprendiendo a la figura dominante. Al ver que la figura dominante estaba estupefacta, Wang Baole se sintió encantado. Pero fingió levantar la cabeza como si nada hubiera pasado. Mientras agitaba la mano, el último mundo se transformó. Sintió que desde que se reveló el último mundo, también debería mostrar el corazón, para ver si ese tipo lo reconoció. Esa acción de Wang Baole fue entendida por la figura dominante. La fuerte sensación de conmoción no apareció como antes, pero muy pronto, cuando emergió el quinto mundo de Wang Baole, y el corazón gigante fue visto por la figura dominante dejó escapar un grito agudo. Era difícil imaginar que una persona como él pudiera gritar con una voz tan alta. Esto es tabú. La figura dominante se hiperventiló, y la armadura en su cuerpo no pudo resistir la fuerza cuando se rompió, revelando una cara extremadamente pálida y un par de ojos que parecían incrédulos. Giró su cuerpo, instintivamente queriendo escapar, pero cuando se movió, el corazón gigante tembló. En ese instante, la figura dominante estaba al borde de las lágrimas. Tembló y no se atrevió a moverse. Al ver lo asustada que estaba la figura, incluso Wang Bao le quedó desconcertado por un tiempo. Él parpadeó y se aclaró la garganta al saludar a la figura dominante con los puños ahuecados. Señor, Junior aquí te ha mostrado todos mis mundos internos. Me pregunto si todavía me juzgas como grado D.
Agrade, la figura dominante parecía amargada mientras miraba el corazón, el lienzo, barriendo su mirada hacia el mundo de la secta oscura y en dirección al clan interminable. Eso fue lo único que pudo decir. Gracias por tu cumplido, señor. La técnica de cultivo de Tear Charmor que mencionaste anteriormente, solo la primera parte parece ser muy pequeña. Aquí tienes, puedes tener todo. La figura dominante estaba al borde de las lágrimas. Levantó la mano derecha, sellándola y señalando con el dedo. Al instante, surgió un resplandor rojo, cargando hacia Wang Baole e integrándose en su conciencia. Mientras se integraba la herencia, la conciencia de Wang Baole se sacudió. Grandes cantidades de información llenaron instantáneamente su mente, de modo que sus mundos internos no pudieron resistirla y comenzaron a disiparse. Cuando se disiparon, la figura dominante finalmente se liberó. Con una mirada lamentable en su rostro, se volvió y miró enojado a Wang Baole antes de irse con miedo e impotencia. Estaba descontento cuando pensó en cómo había impartido toda su herencia, así como así. Después de todo, esta fue la primera vez que regaló la herencia completa en todos estos años. Sin embargo, cuando pensó en los antecedentes de Wang Baole, solo pudo suspirar. Lamentó haber elegido a este tipo. Solo soy una proyección. Eso es solo un acto de intimidación. Mientras se revolcaba en la autocompasión, la figura dominante se disipó gradualmente. Los mundos internos de Wang Baole también se disiparon continuamente a medida que la herencia se integraba en su conciencia. Todo se convirtió en un espacio vacío. Solo Wang Baole permaneció integrando continuamente la herencia. El tiempo también pasó lentamente a tal manera. Después de un período de tiempo desconocido, la pantalla oscura en los cielos sobre el área donde desapareció su cuerpo físico, y reaparecieron las tres grietas rojas. Cuando el débil resplandor cayó sobre el suelo ennegrecido y brilló sobre el trío inconsciente, Wang Bao le tembló y lentamente abrió los ojos. Al principio estaba confundido, pero pronto se sentó. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que todavía estaba en la región en la que se encontraba anteriormente. Sin embargo, las figuras meditadoras ya no existían. Después de mirar hacia Zuo Yifan y Zhao Yamen y sentir que no les pasaba nada más que estar todavía en un estado de inconsciencia, lanzó un suspiro de alivio. No pudo evitar pensar en lo que experimentó su conciencia después de caer en coma. Él comenzó a llevar una mirada extraña en su rostro. Tear Charmor, murmuró Wang Baole. En su mente en este momento, un conjunto completo de herencia de este dios estaba presente. Mientras pensaba en ello, el cuerpo de Zhao Yamen también tembló cuando ella abrió los ojos. Cuando se sentó, tenía una mirada de confusión en sus ojos, y eso fue lo mismo para Zuo Yifan cuando despertó. Después de un largo rato, cuando el trío se miró el uno al otro, Wang Baole no pudo soportarlo más. Él comenzó a hablar en voz baja. ¿Obtuviste la herencia? Se siente como si estuviera en un sueño, donde había un túmulo de armamento. Allí, encontré un maestro, y mi maestro me impartió una técnica de cultivo. Después de un momento de silencio, Zuo Yifan habló suavemente, una mirada de confusión aún en sus ojos. Recuerdo la técnica de cultivo que me pasó mi maestro. Se llama, los 9 actos de transformación del armamento divino. Sin embargo, ella solo me impartió 3 actos. Con eso, los ojos de Zuo Yifan se aclararon, y su respiración se aceleró mientras miraba hacia Wang Baole y Zhao Yamen. Zhao Yamen se frotó la glabella como si tratara de recordar algo. Después de un breve momento, ella asintió y habló suavemente. Eso es lo mismo para mí. En el mar de fuego en el cosmos, vi un gran árbol antiguo, que se llamó a sí mismo Desastre Firmamento, que me acogió como discípulo. Me impartió la formación de array antiguo de firma de desastre. También fue parcial e incompleto, un brillo peculiar apareció lentamente en los ojos de Zhao Yamen. Poco a poco, su energía parecía haberse transformado después de la herencia. Incluso su cultivo había alcanzado un gran avance, y estaba a solo unos pasos de llegar al reino de la formación del núcleo. Este lugar, no es la tierra del peligro, sino la tierra de la herencia. Finalmente, Zhao Yamen respiró hondo y habló lentamente. Fin del capítulo 530. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.